Buenos días, vamos a sentar, ¿cierto? Como más tranqui. Voy a correr un poquito la silla. Buenos días, contenta de estar acá en el Alma. Por acá hay muchos amigos y amigas y amigues presentes. Estoy muy contenta. Bueno, voy a tratar de... Este tema es súper amplio, entonces me dieron 15 minutos. Entonces voy a ir como motilando calvos, ¿listo? Bueno, estaba leyendo este librito, yo sé que Confucio tiene muchos detractores, pero hay que escucharlo para poder argumentar contra él. Pero me gustó muchísimo esta frase, que es: estudiar sin pensar es inútil, pensar sin estudiar es peligroso. Me gusta muchísimo porque tiene mucho que ver frente al acompañamiento psiquedélico, ¿cierto? ¿Cómo vamos a acompañar sin estudiar? Yo sé que de pronto muchas personas no saben de dónde proviene, pues, como a lo que me dedico, que es la toxicología, y quería hacer una introducción que viene del griego tóxico, que en ese momento significaba veneno, específicamente flecha envenenada, y el estudio de los venenos inicialmente, pero luego aparecen las sustancias químicas. Se dice que al menos unas 70.000 sustancias químicas en circulación, y pues eso es lo que nos toca a nosotros enfrentarnos, estudiar la interacción con los seres, no solamente con los seres humanos, con los seres en general. Entonces, para empezar, hay que hablar un poquito de algunas definiciones: lo que es la alucinación, lo que es un enteógeno y lo que es un psicodélico, y el término psiquedélico. Entonces, en el término alucinación, que viene de alucinari, que fue, digamos, propuesto por Jean-Étienne Esquirol en 1930, él habla de la percepción sin objeto, no hay objeto. Entonces, ¿por qué lo traigo a colación? Porque hay una clasificación grandísima de fármacos que supuestamente son alucinógenos. Para las personas que han tenido exposición a estas sustancias, saben que la mayoría de estos no producen alucinaciones, percepción sin objeto, o sea, cosas que flotan inexistentes. Enteógeno, luego hubo como una especie de crítica al término, entonces dijeron: no, es que se parece más a Dios entre nosotros, y como tenía que ver mucho con la espiritualidad de muchas comunidades étnicas alrededor del mundo, entonces que podría ser la mejor explicación para estas sustancias. Posteriormente aparece el término psiquedélico, que viene más de psicodelia y tiene que ver más con un movimiento contracultural entre los años 60 y 70, y finalmente, bueno, ese psicodélico tiene que ver con mente y con psique, pero luego aparece el término psiquedélico, que la RAE, pues, que acepta papichulo, pero no acepta otro tipo de palabras, pues entonces dice que psiquedélico no, ni psiquedélica. Psiquedélico les gusta de pronto mucho más a los acompañantes en cuanto a que no habla tanto de mente, sino de alma. Ahora, recientemente, como lo mejor de todo es llegar a cuestionar lo existente, pues hay un cuestionamiento no solamente sobre la palabra psiquedélico, sino sobre la palabra alucinógeno, sobre el término alucinatorio. Entonces, si sí los podemos incluir ahí, si qué sustancias realmente entrarían ahí. Entonces, recientemente aparece un interés sobre el uso clínico de las drogas alucinógenas, y pues la primera pregunta: ¿son fenómenos exclusivamente patológicos? Esa es una de las preguntas. ¿Parecen ser beneficiosas las alucinaciones o estos trastornos de la percepción? Lo siguiente es que en esta publicación, José Carlos Bouzo, de Barcelona, él empieza a problematizar el término alucinación y alucinógeno, y la parte de la psicopatología como tal frente a esto, psicopatología o sabiduría. Y el término alucinación también discutido, y hacia adelante se viene para todos los estudiantes y todos los que están, digamos, haciendo estudios sobre la mente, ya sea psicología, psiquiatría, todo lo que tiene que ver con salud mental, pues la pregunta siguiente es si le cambiamos el término a la palabra alucinación y empezamos a buscar símbolos visuales, modo de conciencia, fantástico, simbolismo presentacional, epistemología visual, o sea, otro tipo de respuesta para lo que, digamos, viven las personas cuando consumen estas sustancias o cuando se enfrentan a la presencia de estos efectos. Entonces, hablemos de los psiquedélicos clásicos, ¿cierto? Nosotros hablamos principalmente de psiquedélicos clásicos, y en estos encontramos principalmente el MDMA, ¿cierto? Específicamente
en donde se ha estudiado para el trastorno por estrés postraumático, el autismo y el alcoholismo. Obviamente hay estudios para más cosas, pero digamos que donde más evidencia en el momento se ha recogido son específicamente en estas patologías o en este tipo de situaciones, porque no siempre todos son patologías. El LSD principalmente en ansiedad, la psilocibina en el trastorno depresivo mayor, la anorexia, la anorexia y el estrés relacionado con el cáncer, y en depresión, la ketamina en el trastorno depresivo mayor y en alcoholismo, la ibogaína en el trastorno por uso de opioides en alcohol y cocaína, principalmente, o sea, en trastornos por uso de sustancias, y el 5-MeO-DMT específicamente en el trastorno depresivo mayor. Estos son los que, digamos, que se reconocen como psiquedélicos clásicos, pero resulta que, bueno, estaba haciendo como la investigación, tratando de profundizar en la cantidad de sustancias que, digamos, son de origen natural, otras de origen sintético, que pueden tener efectos psicoactivos, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de psiquedélicos, digamos que hablamos de muy poquitas sustancias, pero realmente hay que empezar a introducir otras sustancias que pertenecen a estos grupos. Voy a darles ejemplo de cada una. Arilciclohexilaminas es la ketamina, de las indolalquilaminas y las triptaminas tenemos el DMT o la ayahuasca, de las lisergamidas tenemos el LSD o el Morning Glory, que sería la forma natural, el LSD sintético. De los cannabinoides tenemos no solamente los cannabinoides que vienen de la cannabis sativa, sino que tenemos los Leonotis leonuros, tenemos otras 10 o 11 plantas que también tienen cannabinoides y que nadie habla de ellas, alcaloides derivados del tropano, donde tenemos la escopolamina, donde tenemos la mandrágora, ¿cierto? Que principalmente tenemos plantas que contienen niacinamida y escopolamina, tenemos las feniletilaminas naturales, que principalmente son el CAT, donde está la catinona, donde tenemos el peyote, donde tenemos el cactus de San Juan, pero este ha sido como la manera sintética. Hay más de 680 derivados de feniletilaminas que son las que están circulando alrededor del mundo como sustancias de venta sintética. Tenemos derivados del fenilpropanol, derivados de iridoides, donde vamos a encontrar en todos estos opioides diterpénicos, salvia divinorum, kratom, nuez moscada, aparecen muchísimas plantas y muchas sustancias que nosotros tenemos en circulación y que tienen efectos psicoactivos y que digamos que no han entrado mucho al estudio. Y tengo pues una que es la más polémica y que para nosotros es muy importante y que lo digo hoy acá, y digamos que no me represento sino a mí misma, Linet Alarcón Franco, específicamente hablando de la cocaína, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer con la cocaína? Los alcaloides derivados del ácido benzoico y todas las propiedades que tienen, que el prohibicionismo no ha permitido que podamos estudiar si hay algunas otras opciones, porque ¿qué vamos a hacer con la coca en Colombia, ¿cierto? Esa es una pregunta que les dejo. Entonces, adicionalmente, recientemente en 2018, David Olson dice, no, lo que pasa es que algunas de estas sustancias, a diferencia de muchas otras, tienen una propiedad que se llama psicoplastógeno, o sea, la capacidad de generar nuevas conexiones sinápticas, que sería como lo que tiene de nuevo, lo que nos traen los psicodélicos y una de las respuestas de por qué se produce la mejoría terapéutica en los pacientes. Como obviamente nosotros hacemos nuevas conexiones, hacemos neuroplasticidad y nuevas sinapsis, incluso neurogénesis por las experiencias, ¿cierto? Experiencias traumáticas y experiencias no traumáticas. En este caso, como los psicodélicos, tanto sintéticos como naturales, pueden hacer o acelerar estos procesos de neuroplasticidad y apoyar y ayudar, en este caso, con la terapia y con el cambio, ¿cierto? Como la tendencia del ser humano a que pueda tener flexibilidad cognitiva y a que pueda cambiar cosas que desea cambiar o que de pronto son necesarias cambiar, ¿cierto? Como dice Sarajev, siempre en el cambio. Entonces yo voy a hablar en cuanto a los psicodélicos, podríamos hablar de muchísimos escenarios, pero principalmente yo lo dividí en estos 4 para tratar de abordarlo, porque no es fácil, ¿cierto? Entonces un escenario que lo llamo autoconsumo, no me gusta el término recreacional, porque no todo el mundo se está recreando. Ritual ancestral, porque no solamente no solamente las comunidades indígenas hacen ritos, los ritos están en nosotros y también, pues digamos, podemos utilizarlos. El término, la parte biomédica, que es diferente a lo clínico, y ya voy a problematizar cada uno de estos escenarios. Entonces, en el escenario de autoconsumo, estas son preguntas que yo me hago y que se las traigo para ustedes, porque aquí la idea es traer las preguntas, no necesariamente las respuestas. La primera es, bueno, recreacional, siempre recreacional, porque ese término, uso legítimo, ¿cierto? Podemos hablar que el autoconsumo también puede llegar a ser un uso legítimo. La no soy capaz de pronunciar, ¿me la ayudan? Descriminalización.
El riesgo más aceptable, los humanos aceptamos más el riesgo cuando nosotros tomamos el riesgo, pero si un médico nos dice tómese esto y me pasa algo, yo eso no lo acepto. Pero si yo mismo toco una ventanita a las 3 de la mañana en una cuadrita del centro y me venden una cosita que yo no sé qué es, yo acepto el riesgo, ¿cierto? Pero si eso mismo me lo manda a médico, yo no lo acepto. El set invariable, ¿cierto? Entonces, ¿qué hablamos del set? Esa postura en la que estoy antes del consumo, el setting en el momento del consumo, o sea, cómo estoy antes, cómo estoy durante, y puede ser muy variable, claro, porque si es autoconsumo, puede que yo no lo controle, que se dé en cualquier lugar, en cualquier momento. La legalización, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la legalización del consumo. La integración, ¿será que después de que una persona tiene autoconsumo de un psicodélico, tiene alguien que después le puede ayudar un poco a integrar todo eso que vivió? ¿O lo busco o no busco eso, sino que simplemente intento integrar yo mismo con toda la avalancha de pronto información que me llega? Lo colectivo, lo individual, muchas veces en el autoconsumo vemos autoconsumo colectivo, pero también individual y las posiciones de las ventajas de uno u otro. La perspectiva de género, súper importante, nunca se habla sobre todo de los riesgos que tienen de autoconsumo, sobre todo cuando hay expansión de conciencia y alteración de conciencia en la que yo puedo estar en una posición de no poderme cuidar a mí misma, entonces las mujeres ahí aparecemos como con mayor riesgo definitivamente. Y el prohibicionismo, ¿cierto? Cómo nos enfrentamos a una visión geopolítica histórica desde la prohibición. En cuanto al escenario ritual ancestral, ¿qué problemas o qué situaciones determinantes podemos ver? El valor de lo colectivo, que se puede perder cuando yo empiezo a dar de pronto un medicamento a una sola persona que se lo lleva en un frasquito para su casa. La idoneidad de los cuidadores, definitivamente los taitas definitivamente son usualmente los mejores y los más idóneos cuidadores, porque esto viene, digamos, desde hace muchísimo tiempo, ellos familiarmente transmiten la información. El chamanismo y el neochamanismo, ahí empezaríamos a discutir realmente qué es el chamanismo, que usamos mal el término y a qué llamaríamos entonces ahora neochamanismo, y los riesgos de estas personas que se autodenominan chamanes, el culto y las religiones alrededor de estas que también generan peligros, el riesgo de apropiación cultural al que se exponen las comunidades indígenas cuando todos nosotros en el privilegio empezamos a intentar consumir, la criminalización también de las comunidades indígenas que vemos desde 1922, específicamente cuando hablábamos de los Lakota y de las comunidades del sur de los Estados Unidos y la mezcalina, la dificultad en el acceso, no todo el mundo puede ir al Amazonas, no todo el mundo quiere tampoco, pero no todo el mundo puede acceder a un taita. La democratización, cómo logramos entonces que eso que es ritual le llegue también a las comunidades que viven en los barrios, en las laderas de la ciudad, en los pueblos y en los lugares alejados del país, y el extractivismo como uno de los riesgos. En cuanto al escenario biomédico, lo que hablábamos ahorita, la ciencia hegemónica, el concepto positivista de que tenemos la palabra, de que nosotros somos y que nuestra creencia es la única que es válida, y que lo que nosotros sabemos frente a receptores, farmacología, psicofarmacología, genes, genómica, farmacogenómica es lo que vale frente a esto. La perspectiva de género, nuevamente, cuando estuve estudiando en España me di cuenta que la mayoría de los fármacos no se han estudiado nunca en hembras, estoy hablando de rata y en este caso ratones hembra. Entonces desde ahí ya vamos mal porque los fármacos no los dan, pero no saben cómo es que actúan en nosotros. El acceso a grandes cantidades ha sido limitado por la sobreexplotación de la planta, no podemos acabar toda la ibogaína del mundo, toda la ayahuasca para darle a todo el mundo, y la falta de escalables sintéticos. También en el caso biomédico, estos son términos ya más de química, la dificultad de hacer en antioselectividad para sintetizar, hacer síntesis total, rutas sintéticas, rendimientos generales de la planta, ética en la experimentación animal, porque toca experimentar con animales para poder saber la seguridad, desafortunadamente, la calidad de dónde viene el producto, la identidad, la pureza, el contenido de esta. El bajo riesgo, la parte del escenario que es un escenario biomédico es controlado, pero es irreal, ¿cierto? Entonces ahí uno puede ver una seguridad alta. En cuanto a lo clínico, finalmente hablamos de la legalización, hablamos de lo mismo de la democratización, del extractivismo, de la industria farmacéutica que aparece detrás de esto. Ahora quieren producir psicoplastógenos y psiquedélicos sin alucinaciones, se llaman psiquedélicos no alucinógenos, y es digamos, la entrada ahorita de la industria farmacéutica, viene con todo, produciendo actualmente 2 moléculas porque no queremos que la gente alucine, no queremos que la gente esté psicótica, ¿cierto?
y no sabemos, desconocemos el poder terapéutico probablemente de esta situación. La parte de los prejuicios, ¿cierto? En lo clínico en cuanto a mis colegas, a las personas que de pronto tenemos mucho analfabetismo político, entonces también esa parte es muy importante, desconocemos conceptos políticos de derechos humanos, de respeto hacia las personas que consumen y hacia el deseo de recibir o rechazar una terapia. Los escenarios, es un escenario muy desprestigiado, desafortunadamente nuestro escenario clínico es muy desprestigiado, pero no es por el arte de la medicina que es hermoso, sino por los sistemas de salud y su mal funcionamiento, específicamente el de nuestro país. Las barreras de acceso, ¿cierto? La desigualdad en la oportunidad para acceder a un psiquedélico, quién puede acceder a un psiquedélico, la falta, digamos, de idoneidad, no el hecho de que seas médico no te hace la persona de pronto más idónea para dar psiquedélico necesariamente, ¿cierto? No ser cuidador. El set y el setting no óptimo, de pronto un hospital, una habitación blanca, muy estresante, probablemente no es el lugar óptimo para darlo, entonces ¿qué vamos a hacer? La integración es variable porque entonces le dan una cita por psicología a la persona después de una terapia, ni siquiera hay citas para las psicólogos, actualmente no hay, dan 5 y siempre es con un psicólogo distinto, alcanzan a ir a la primera, a contar toda la historia y ya las personas usualmente no regresan, se pierde el valor de lo colectivo que es tan importante en el medio ancestral, peligra la experiencia psiquedélica estricto sensu porque no hay experiencia como tal, sino solamente a veces tendemos a que solo la sustancia haga el efecto. El sesgo de remisión, que es un sesgo que tenemos los toxicólogos y que me reconozco en ese sesgo, es que yo solo veo lo grave, todo lo malo que pasa lo veo yo, entonces imagínense lo que yo pienso frente a las sustancias en general, mi visión es tóxica, por eso me dicen la tóxica, porque yo realmente todo lo veo alrededor mío tóxico. El manejo de las complicaciones de los demás escenarios nos tocan a nosotros. Entonces cuando yo le hablo a mis colegas toxicólogos de que vea eso, todos son, no, eso es horrible, es un peligro, claro, porque es muy pegriloso, pero obvio, porque nosotros vemos la gente que llega psicótica, que se queda días psicótica, la gente que llega convulsionando, que hace síndrome serotoninérgico y no vemos pues todo lo demás. Entonces a veces nos preocupa eso. Y obviamente nosotros por esa misma razón tenemos más responsabilidad en salud pública, porque obviamente tenemos que responder por la salud del colectivo. Entonces esos casos puntuales para nosotros se vuelven casos demasiado importantes y los llamamos casos señuelo o centinelas, para los cuales tenemos que tomar decisiones en colectivo. Y finalmente, cuando hablamos específicamente de los trastornos en salud mental, pues aquí vemos la oportunidad de la situación que estamos viviendo y así como nosotros lo vemos como una oportunidad y un potencial terapéutico para ampliar las posibilidades para apoyar a todas las personas, también la industria farmacéutica lo ve como un negocio, imagínense, más de 1 billón de personas de posibilidad de compra y de venta, ¿cierto? La comercialización, y nosotros adicionalmente queremos ir más allá. Yo pienso que siempre hablamos es de los trastornos de la salud mental, pero no hablamos de la salud mental, el perfil salutogénico. Muchas gracias. Hola, buenos días. Esta mañana cuando venía para acá tenía una presentación muy parecida a la de mis colegas, los que están acá, para hablar de lo que yo he hecho, ¿sí? Fundamentos académicos, disciplinares, que yo he hecho por acá, investigamos esto, pero dije, caray, se llama consumos conscientes. Para generar conciencia hay que generar polémica, hay que pisar callos, hay que generar ruido. Entonces cambié la presentación, ¿sí? Y ahorita pues quiero darles como unos contextos y unos panoramas en donde me he podido desenvolver para poder llegar y pues tener el privilegio de estar acá en el auditorio. ¿Listo? Mi nombre es Carlos Fernando Ballesteros, soy enfermero del área de salud mental y psiquiatría. En ese momento me desempeño como docente universitario y ahí empieza el problema. ¿Por qué empieza el problema? Porque yo soy profesor de ciencias de la salud, por lo tanto cada vez que vamos a hablar de sustancias psicoactivas empezamos con la enfermedad. Ya Línez lo mencionó de una u otra forma y cuando yo intenté hablar frente a las sustancias psicoactivas desde su aspecto benéfico, lo máximo que podía lograr a tocar era la crema de cocaína y marihuana para los dolores articulares, que todos tenemos entendido que muchas veces ni siquiera tiene 1% de THC ni de cocaína, solo es verde, es lo más parecido a lo terapéutico. Pero muchachos, cuando yo empezaba a hablar con mis colegas, todos decían, usted ni se le ocurra hablar de drogas en un auditorio, porque usted invita a sus estudiantes a consumir.
Entonces yo decía, ok, o sea que cuando hacemos salud sexual y reproductiva, los invitamos a tener relaciones sexuales y a quedar embarazados y a enfermarse, ¿cierto? No, no es lo mismo. Las sustancias por eso en este país están criminalizadas, porque eso es malo. Y ahí empiezo yo a tratar de hacer este evento, ¿sí? A tratar de abrir unos espacios, a tratar de abrir estos espacios, donde, ya les voy a contar acá, más allá de la foto que es pura formalidad, les voy a empezar a contar, bueno, acá no se alcanza a ver, debajo de mi nombre dice enfermero, les cuento que yo soy enfermero en la Universidad Nacional de Colombia. Dentro de mi formación nunca hablé de sustancias psicoactivas, 10 semestres y nunca tuve una electiva, había una electiva, pero una electiva institucional y mi promedio no me daba para meterla, entonces nunca la pude meter, ¿sí? Nunca tuve dentro de mi formación como cuidador de personas. No tuve la posibilidad de controvertir con otro profesional que me dijera, hombre, hay diferentes formas, no todo es enfermedad, además, no lo tuve. Cuando entro a la maestría en enfermería con profundización en salud mental, la discusión se basó en trastornos mentales y del comportamiento por uso de sustancias psicoactivas, que es el trastorno psiquiátrico, ¿sí? El F192, el F190 y algo, y se centraba ahí. Y no hubo una discusión más allá de levomepromacina para el manejo del craving por abstinencia de sustancias psicoactivas. Ya, se hablaba de abstinencia, se hablaba de dependencia, se hablaba de tolerancia o lo que nosotros hablamos en psiquiatría del abuso. Y se quedó ahí. Yo decía, miércoles, pero no puede ser posible que en otros países que tienen un poquito más de desarrollo profesional se esté hablando de esto, pero acá en Colombia no. Sí, acá si tú tienes cierta cantidad de droga te llevan a la cárcel. Y yo, pero eso no dice en ningún lado. Sí, Carlos, y deje de meterse en ese lío. Se puede meter usted en un riesgo para poder hablar de este tema. Entro al doctorado en Ciencias Humanas y Sociales y mi mente cambió. Empecé a leer fenomenologías, etnografías, empecé a ver todo lo de María Sabina, por allá en México, cómo salió ese estudio, cómo empezamos a escribir las experiencias sinestésicas con música y empecé a darme cuenta que la ciencia no es como me la pintan a mí en salud, que también hay otras formas de generar ciencia y conocimiento respetando lo ancestral, respetando lo natural, y que en vez de empezar a envenenar todo un cultivo, porque es que la gente no puede controlar la forma en que produce, consume, distribuye y demás la sustancia, tenemos que envenenar la naturaleza, porque es que el humano no puede controlarse, entonces hay que criminalizar la naturaleza, y ahí me cambió todo. Para ese entonces estamos entrando en pandemia y me di a la pela de crear dos cosas. La primera, un espacio de electiva institucional en la universidad donde yo trabajo, que es una electiva que se llama prevención, la palabra control no la puse yo, la pusieron en el comité, prevención y control del riesgo de consumo de sustancias psicoactivas. Esa fue la primera. La puse para enfermería y no tuvo tanto bombo. La pusimos para toda la universidad y se llena cada vez que la promocionamos. Se llena por gente de contaduría, de ingeniería, de arquitectura, de derecho y muchos de medicina. Enfermería casi no. Y ahí me di cuenta que ya no es defecto del espacio académico, sino de mi profesión. Al parecer, dentro de nuestra formación no nos enseñan que somos una profesión liberal, con pensamiento social, que debemos atender las necesidades de la población a nivel individual, familiar y comunitario. Nos enseñaron o nos están enseñando a vestir de blanco y estar dentro de un hospital y no hacer intervención comunitaria. Eso hay que cambiarlo. Hay que buscar formación en el escenario del consumo de drogas, y empecé a mirar cuántos posgrados hay en el país para hablar no de curar la drogodependencia, sino de prevenirla, o que la gente que consume gestione su riesgo, o que la gente que consuma reduzca el daño, y no había mucha población. Entonces me di a la pela para generar un posgrado y por eso hoy estoy acá. ¿Listo? ¿Qué es este que está acá? La maestría en drogodependencia que acaba de salir. También tuve la posibilidad de estar en el Consejo Consultivo Distrital de Salud Mental, donde ni por el chiras pude hablar de esto. Definitivamente no, porque igual había una alcaldía un poco hostil en Bogotá donde no se podía hablar de drogas. Había una política que se llamaba CAMAT, no sé si la conocen, y apenas llegó esa alcaldía tumbó todo y encerró todo. Pues porque no, ¿cómo le vamos a dar droga a la gente? O sea, usted está consumiendo bazuco, ¿cómo le voy a dar marihuana? Lo empeoro. Se nota que no ha leído el documento, señor alcalde, ¿sí? Pero es un enfermero contra un equipo interdisciplinar grande, que la mayoría son especialistas, clínicos, psiquiatras y demás, que tienen muchísimo más número de personas que respaldan que las drogas son malas, al equipo profesional que está en esos escenarios que dicen, hey, se puede manejar algo de reducción del daño y gestión del riesgo. Entonces, mi terquedad y obstinación hizo que me pusiera a movilizar varios de mis colegas que hoy veo acá, me alegra ver a muchos de mis colegas que están hablando acá,
que ya hay algo, pero si se dan cuenta la cantidad de profesionales de enfermería que hay en el país, no hay un porcentaje significativo de los que estamos hablando de prevención y gestión del riesgo de la drogodependencia o usos terapéuticos de la drogodependencia, que es algo que estoy empezando a trabajar hasta ahora. Entonces, ¿cuáles han sido los antecedentes que me ha tocado solventar? Número uno, los conflictos interdisciplinares. No, chévere que todos los médicos fueran como Linet, que acaba de pasar, con la oportunidad de reflexionar, de controvertir, a punta de… En los escenarios clínicos, si X persona, que es la coordinadora de la unidad, dice que eso está mal y no se habla, y punto. ¿Sí? Más de una vez quisimos discutir frente a la psicodelia y frente a las alucinaciones, y fue puntual. A ver, eso es una alucinación, punto. Va a saber usted más que yo. ¿Usted tiene especialidad? No, pum, y se caía. Y el equipo profesional que me rodeaba, mis colegas, no es que me respaldaran mucho. Entonces quedaba yo como el disruptivo, el que quería promover el consumo, porque si queremos controvertir, o sea, acá es blanco o negro, si no estoy a favor de ellos, estoy en contra. Y pues fue algo de los conflictos que más se presentan y se siguen presentando. Por eso se pierde credibilidad. Y es que mis colegas enfermeros que gustan del tema sufren como de pánico escénico para hablar y mostrar estudios que se han hecho. Yo esta mañana traía una presentación supremamente larga frente a los estudios en los que estamos centrando la maestría y la electiva, de donde ya hay muchos resultados frente a esto, frente al manejo de la depresión refractaria, frente al manejo de traumas, estrés postraumático, que fue el tema que me metió a mí en el área de salud mental. Y pues no los puedo presentar en escenarios donde enfermería definitivamente huye a esto, bajo un argumento que espero ahorita podamos discutir frente a eso, y es los niños. ¿Quién protege a los niños? Pues los papás. ¿Sí? Y es una discusión, ustedes ahorita que nos miremos y empecemos a preguntarnos, la mayoría de discusiones frente a sustancias psicoactivas se acaban con ese argumento, ¿no se han dado cuenta? Ya vamos mostrando evidencia, vamos mostrando escenarios y sale un argumento. ¿Y los niños qué? ¿Sí? Y más allá de decir, ahí se acabó la conversación, es seguirla y continuarla y no sentirnos mal frente a ese tema. En el caso del lenguaje patologizante, ya lo hablaba mi anterior compañera, a mí en mi formación universitaria me enseñaron que todo el que consume sustancias psicoactivas se enferma, tiene un trastorno mental del comportamiento por X sustancias, hay una categorización, en psicosis tóxica, en síndrome de dependencia, en síndrome de abstinencia y demás. Y es lo único que se me enseñó, el algoritmo para poder manejar esto. Y es el momento donde aún ustedes como me escuchan hablando, me escribe gente y me dice, tengo un familiar que consume sustancias psicoactivas, está muy llevado por el consumo de sustancias psicoactivas, ¿a dónde lo llevo para que lo curen? ¿Sí? ¿A dónde lo podemos llevar para que lo encierren y se le pase eso? Yo dijera, no, si usted supiera que es que la única forma de ayudar en salud mental es cuando hay insight, cuando hay disposición, cuando hay conciencia, y si la persona no encuentra ese plus de que dice, quiero cambiar, quiero mejorar, no va a pasar absolutamente nada. Yo puedo poner al mismo Sigmund Freud a que le hable y no va a pasar absolutamente nada, porque la persona no quiere. No le ve un problema, para la persona es un problema. Entonces la discusión va más allá de quitémosle todo, quememos todo y que ya no consuma, pues la persona definitivamente va a conseguir otra forma. Sí, si acá se sataniza, por como pasó en cierto tiempo en Colombia, que ya no se puede consumir en un escenario público, pues la gente se va a ir a consumir en las casas. El fenómeno de la drogodependencia no desapareció, dejó de ser visible para la gente que patrulla, pero para las casas está bien. El caso del aislamiento preventivo, simulado, temporal, transitorio, de que hubo por allá en pandemia, hizo que el fenómeno de adquisición de sustancias psicoactivas cambiara. Yo ya lo pido por WhatsApp, llega un carro a mi casa, una persona me decía, mira caballero, ahí me está mi tarjetica, te encargo, chao. Ya no hay que meterse a una olla con la gorra así, las gafas negras, el tapabocas negro y quiero marihuana. Ya cambió. Hubo una época en Bogotá donde se conseguía el popper en Rappi. ¿Sí? Yo le mostré a mis estudiantes, yo mire, ahí está. ¿Cuál es la cuestión de que eso es prohibido, que nadie debe hablar de eso? No, es prohibido posiblemente para nuestra cultura que todavía tiene algunos rasgos conservadores y recuerden que soy de Bogotá y por lo tanto mi cultura es muy diferente a la que se está manejando acá en Medellín. Muchas personas me dijeron, ¿usted sería capaz de pararse a hablar allá en Medellín frente a drogas? Pues soy el director de una maestría de drogodependencia, sería el colmo que no pudiera pararme a discutir con ellos, porque es que no quiero que me den la razón, quiero que generemos ruido, que generemos controversia. Acá bajos niveles de formación, vuelvo y les digo, en mi profesión no es fácil formarnos en un posgrado enfocado en drogodependencia en el país, no hay mucho, no hay un catálogo grande, por eso ahorita que está por acá Jaiber, escuché que se fue para arriba, ¿sí? Para Canadá, bueno, arriba, entiéndanme, no de figura vertical, sino de mapa mundi, porque yo sé que hay personas que dicen, ya no hay nada, es todo plano, bueno, sí, está bien.
Se fue para Norteamérica, se fue o a Estados Unidos, a Canadá a estudiar, porque acá no hay una visión para formarse tan buena en Latinoamérica, tan buena, pero sí hacia el cono sur posiblemente hay unas oportunidades. Oportunidades laborales. Carlos, si yo hago su maestría, ¿en dónde me contratan? ¿Me pagan más por hacer su maestría? Estamos jodidos. Porque en este país no están pagando por su nivel de formación. ¿Sí? Usted no, o bueno, puede que sea muy idílico de mi parte, pero uno no se forma solo para ganar dinero. Pero pues mis enfermeros no van a estudiar algo que definitivamente no les reconozca una remuneración económica. Y pues nada que hacer porque así nos formaron. Entonces mucha gente deja los posgrados precisamente porque en dónde voy a trabajar y cuánto me van a pagar. Y yo sí puedo vivir de eso y se acabó la discusión. Y la iniciativa del enfermero de poder tratar de aportar a este cambio se cae, porque si no me pagan. Y pues tenemos que comer, a punta de buenas horas no nos alimentamos. Y los comités de investigación y bioética, uy, acá, ahorita está viendo que estoy en unas pantallas, para los que están afuera en las pantallas, he sufrido con pasar trabajos de grado a los comités de ética y a los comités de bioética, a los comités de investigación, porque hablamos de drogas, no se puede, mucho riesgo. ¿Sí? ¿Cómo así? Resolución 8430, sin riesgo, riesgo mínimo o riesgo mayor al mínimo, eso es gravísimo hablar de sustancias. No, chao, cambio el fenómeno. Una revisión de la literatura y no dice, pero es que necesitamos hablar con la gente. Alguna vez hablamos con Andrés Tirado de eso, precisamente, si usted se pone a ver población, es más la gente que no consume que la que consume, porque no empezamos a hablar con la gente que no consume porque no consume, ¿sí? Alguna vez lo hablamos, ¿sí? Y si se dieron cuenta, en ese paradigma no habría, o en ese fenómeno no habría riesgo. No, drogas, ahí dice sustancias, no, eso no va acá. Y tenemos que ser totalmente profesionales en la generación de investigación. Entonces ahí logramos pasar esto. Pero pues no todo es malo. Se logró, ya empezamos a hacer conferencias virtuales nacionales y latinoamericanas donde se le dice a los enfermeros, aprendamos a cuidar personas con trastorno mental y el comportamiento de sustancias psicoactivas. No en hospitales, sino en escenarios comunitarios. Ya empezamos a hacer publicación, precisamente ahorita estamos sometiendo, vamos a ver qué revista nos acepta, de cuál sería la competencia de enfermería en la administración de psilocibina como manejo terapéutico para depresiones refractarias. Eso suena sabrosísimo, pero a los comités de revistas de enfermería no les gusta mucho ese tema. ¿Sí? Empezamos a poner dentro de los conceptos disciplinares el manejo del consumo de sustancias psicoactivas, bajo escenarios terapéuticos como en cuidados paliativos, como en escenarios de salud mental, que eso ya lo vamos a discutir ahorita. La gestión y la reducción del daño, que ya lo que vamos a hablar ahorita, que es en lo que está centrada esta maestría, ¿sí? Que eso fue lo que hizo que en el comité con todos los decanos de mi universidad y con todos los profesores, aún a los que decían, y los niños aceptaran que saliera este registro calificado, porque ustedes saben que sacar un posgrado no es fácil. Me toca presentarlo en muchos comités y siempre recibí la misma crítica. ¿Y por qué no habla de alcohol? ¿Y por qué no habla de cigarrillo? ¿Por qué tiene que hablar de todas las sustancias? Coja una específica. Yo, no, porque lo mío es gestión y prevención y gestión del riesgo. Yo nunca en mi formación voy a promover que la gente deje de consumir, sino que asuma la responsabilidad y conozca los riesgos a los que se expone. Y si así lo ve pertinente, empiece a reducir los daños. ¿Vale? Creo que ahí finalizo para que podamos discutir un ratico. ¿Vale? Bueno, buenos días. En este espacio psicodélico, salud mental, es importante que la discusión esté en torno a lo que debe ser precisamente todo este uso de sustancias, que es como un problema de salud. Como problema de salud vemos como en las ponencias dos partes que son necesarias al momento que hablamos de salud, tanto la enfermedad como, digamos, usos terapéuticos. El tema de las adicciones es una problemática que no podemos negar, sin embargo, los modelos actuales en torno a las adicciones están replanteando el viejo modelo sobre el que se decía que la adicción se genera cuando la persona es expuesta constantemente al uso de la sustancia, generando así en el sistema de recompensa un desbalance y que por tanto va a haber adicción. Sin embargo, hoy en día esta postura es cuestionada porque en varios estudios se muestra que personas que son expuestas constantemente a la sustancia no necesariamente generan adicción. ¿Qué es entonces lo que genera la adicción?
se ha encontrado que casi que el 95% de personas que tienen algún tipo de adicción tienen como comorbilidad algún trastorno mental, especialmente, pues como la gran mayoría, no exclusivamente, pero sí digamos que predomina esquizofrenia, y finalmente el uso de estos consumos termina siendo como un intento de cura. Entender el síntoma también como un intento de cura nos permite ver el consumo de sustancias desde otra perspectiva. ¿Qué tiene que ver todo esto con, digamos, mi formación? Estamos hablando de psicodélicos, salud mental, y mi formación especialmente en las neurociencias. No podemos hablar de salud mental sin hablar de salud cerebral. Entonces habrán muchos temas que conversaremos, que ampliaremos, que ya se han mencionado, y quisiera empezar con una pregunta técnica para Carlos sobre la maestría en drogodependencia. Se hace una distinción entre adicción y drogodependencia, porque por ejemplo una persona que tiene problemas, no sé, con el azúcar y que entonces necesariamente va a tener que consumir insulina durante toda su vida, se habla de una persona drogodependiente, es decir, depende de una droga. Pero cuando se habla de adicción, y cuando estaba diciendo que entonces normalmente se encuentra que hay comorbilidad con enfermedad mental, prefiere usarse el término patología dual, en términos de hay un asunto de base, pero entonces sí se hace la distinción entre el que tiene algún tipo de adicción y el que consume es dependiente de una droga para su salud. Entonces, ¿por qué una maestría en drogodependencia? Uy, ¿me escuchan bien ahí? Sí. Les voy a contar. Ese concepto se discutió porque uno lo presenta al ministerio y ellos ven el nombre y miran si es pertinente o no es pertinente. Hubo una decana que me dijo, pues hágala en adicciones. Y no, la adicción trasciende mucho más allá. Yo soy adicto al celular, yo soy adicto a, no sé, a redes sociales, al juego y demás, y nosotros solo nos vamos a centrar en el fenómeno de la drogodependencia, del consumo problemático de drogas. Pero ojo ahí, porque es que, digamos, acá no se piensa solo en sustancias psicoactivas. Si yo también ya tengo una adicción a cierto medicamento, también va a estar acá. También es una situación que se va a manejar ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque básicamente vamos a poner el caso de los antidepresivos y nuestra toxicóloga nos puede decir, los antidepresivos también generan adicción, las benzodiazepinas también generan adicción, van a entrar acá, van a entrar precisamente ahí. Se abrió el panorama para todo consumo problemático de esa sustancia y se deja abierto ahí para poder hacer gestión y prevención en esto. Se tuvo que sacar artículos para personas que no son del área, que les decía, usted posterior a una cirugía de ortopedia puede salir con dependencia a un medicamento. Y mire, ahí está. No, eso no es posible. Mire que sí está. Y la maestría va a ofrecer herramientas para que usted en la cotidianidad pueda entender por qué biológicamente se puede hacer dependencia de ese medicamento, porque psicosocialmente también, y porque político, cultural y económicamente se puede hacer. Porque es que también, digamos, cuando yo presenté esta maestría, la gente pensó en estrato 3, 4, 5, ¿sí? Y ahí para arriba, los que hayan. Pero yo dije, no, o sea, las personas en estratos 0, 1 y 2 también generan dependencias a fármacos, no solo a sustancias psicoactivas tipo como ustedes podrían hablar de, no sé, de bazuco, de cocaína, de marihuana, sino también tenemos ese problema y ellos sí que tienen menor acceso a un posible cuidado de su consumo problemático. Entonces, este nombre, prevención y gestión del riesgo de la drogodependencia, recoge todo, hasta lo que usted mencionó, pero acude más a la necesidad de poder generar estrategias o dar un espacio académico para lograr esas estrategias para intervención, porque es una maestría en profundización. Entonces, todos los productos tienen que apuntarle a resolver un problema que ven en la práctica, más allá de generar una investigación o un protocolo de investigación. Okay. Bueno, ya en el campo terapéutico, quisiera preguntarle a Linet, y teniendo en cuenta todos estos factores que entran pues cuando se considera el uso terapéutico de los psicodélicos, ¿qué factores han de tenerse en cuenta, digamos, una persona que va a empezar proceso con psicodélicos? ¿Qué factores han de tenerse en cuenta para decidir si esta persona puede o no puede? Porque sabemos que hay factores de riesgo. ¿Cuáles serían esos factores que dirían, no estás en este momento apto para un proceso? Si es así, o si no, digamos, ¿cuál sería el procedimiento en estos casos?
Bueno, aunque muchas veces esto se brinca desde de la ciencia clínica, lo primero el deseo, ¿cierto? El deseo del paciente de buscar una alternativa terapéutica para la enfermedad que tenga o con la que curse si ya la tiene diagnosticada, ¿cierto? Las alternativas. Lo segundo es, digamos, la posibilidad de comprometerse con su propia seguridad en el tratamiento y con hacer, digamos, todo lo que se le dice frente a cuáles son las precauciones, ¿cierto? Y también tener en cuenta qué fármacos está recibiendo en ese momento que puedan llegar a tener interacciones con los psiquedélicos y que podrían llegar a contraindicar el uso de psiquedélicos y incluso también el hecho de la posibilidad de integración y seguimiento más adelante después de la experiencia. Yo siempre le digo a todo el mundo cuando hablo de psiquedélicos es que la experiencia es importante, pero la integración para mí es superior a la misma experiencia, porque la experiencia en sí deja todo, digamos, toda la neuroplasticidad abierta para lo que se viene y la posibilidad de lo que va a ingresar posteriormente va a ser muy importante y determinante hacia el futuro del paciente. Entonces, ¿qué hago con esa información? Y no solamente con esa información desde lo tangible, sino desde desde la neuroplasticidad, que voy a ponerle a mi cuerpo, que lo acabo de dejar a mi cerebro, lo dejé como abierto, como formateado, es como cuando se formatea un computador, trata de volver a reiniciarlo de manera mucho más cuidadosa, ¿cierto? Como no lo va a llenar de un montón de basura. Entonces, ¿cómo trato de reiniciar después de una experiencia psiquedélica? Bueno, tal vez respondes un poco ya lo que voy a preguntar, pero es como para profundizar, que es muchas de las dudas que uno se encuentra. ¿Qué es lo terapéutico en este caso? ¿El efecto neuroplastógeno o el efecto neuronal que esto puede causar o la experiencia? Dices un poco un asunto integrador, pero digamos en términos terapéuticos, ¿qué sería lo relevante? Si una persona, en términos de que estamos hablando de un proceso terapéutico, se debe establecer ciertos mínimos, entre esos, por ejemplo, una relación terapéutica. Tendrá efecto mayor o menor en la medida en que haya una buena relación terapéutica, ¿cierto? Pero en este caso, con el consumo de psicodélicos, ¿cuál es la parte terapéutica o lo que genera el cambio? ¿Esa parte neuronal o la parte netamente de la experiencia? Desde el punto de vista de la ciencia hegemónica, solamente el mecanismo de acción de la sustancia, ¿cierto? Como que la sustancia, y por eso hablamos de farmahuasca, un fármaco que yo me lo tomo en una tableta o en un jarabe, en alguna forma farmacéutica, y se conecta con mi receptor, me hace unos cambios conformacionales a nivel de la célula, moleculares, y esto es lo que genera neuroplasticidad y cambios. Eso sería desde la ciencia hegemónica. Pero entonces ahí desconoceríamos todo el poder, digamos, el poder que tiene la experiencia, las experiencias llamadas desafiantes, que es a lo que la gente llama, por ejemplo, malos viajes o eso que es una experiencia desafiante. Un viaje, por ejemplo, ni siquiera tiene que ver con psicodélicos. Las experiencias de los seres humanos del día a día, la vida en sí, o sea, tener una terapia, encontrarme con alguien, hablar de algún tema específico, eso hace cambios conformacionales en el cerebro. Nosotros en este momento entramos a este auditorio y yo y todos ustedes éramos unas personas. Cuando salgamos de acá somos otras personas, no porque esto nos vaya a cambiar la vida, sino porque en este momento estamos haciendo sinapsis, conexiones, probablemente encontramos nuevas palabras, vimos nuevas caras, inmediatamente ya no somos los mismos. Entonces la experiencia, la relación con el terapeuta, todo lo que se vive alrededor, por ejemplo, si es colectivo, si yo veo otras personas viviendo experiencias desafiantes, incluso si es agradable o desagradable, todo eso es lo que genera valor terapéutico, es la exposición del ser humano a la experiencia. Bueno, digamos que en esta experiencia, como ya lo nombrabas, se pueden dar lo que conocemos como mal viajes. ¿Qué recomendaciones se podrían dar, pues tanto a nivel de formación de las personas que trabajan en el campo terapéutico, como para las personas que van a empezar en este proceso? Frente a un evento de mal viaje, ¿qué recomendaciones hay? Pues, digamos, para dar un contexto desde mi formación, los enfermeros tenemos un pésimo escenario de rapport, de comodidad con nuestros pacientes en el área de salud mental.
yo no siento que las recomendaciones sean diferentes, sino que es necesario mantener la calidad en la interacción. Es decir, una mala palabra, voy a poner acá un ejemplo, yo entré acá y alguien me conoce y me dice, uy, Carlos, ¿cómo está de cachetón? ¿Sí? Que para esa persona que lo dijo le parece gracioso, pero para mí, en esa situación, me puede afectar y me puede destruir, puede ser capaz de que yo no pueda subir acá para poder hablar con ustedes porque me siento mal. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a tener una comunicación terapéutica en todos los escenarios. Bajo la experiencia o sin la experiencia tenemos que tener, digamos, como un lenguaje terapéutico para poder hacer sentir a la persona en un escenario de rapport, un escenario de confianza. Ya lo mencionaron todos ellos, el set y el setting influyen bastante en el setting, el contexto, la forma en que está acompañada la persona, la experiencia, la sustancia y demás. Yo, en este momento que me estoy metiendo en este mundo, de mirar otras alternativas, lo que necesito es que las personas se sienten y empiecen a entender, hagan eso que llamamos empatía, de qué posiblemente experiencia puede estar. Yo no estoy diciendo vaya consuma porque eso no es para todo el mundo, ya lo entendimos, pero usted sí puede entender que esa persona está movilizando emociones, está movilizando pensamientos, está movilizando procesos cognitivos que usted puede afectar de forma negativa o pues puede afectar pues, no en beneficio de la persona. Entonces las recomendaciones son puntuales, escenario de humanización, escenario de comunicación terapéutica, escenario de comodidad, de seguridad, ¿sí? De conocimiento. En esta área en la que estamos, definitivamente hay que leer muchísimo para entender posiblemente qué es lo bueno, cuál es el efecto secundario, cuál es el posible efecto adverso. Lo mencionamos ahorita afuera con otras personas. Cualquier medicamento tiene efectos secundarios y tiene efectos adversos, cualquiera. Pues en este caso también los pueden haber y tenemos que estar preparados para eso. Entonces yo creo que el acompañamiento de esta experiencia tiene que tener profesionales demasiado capacitados en comunicación asertiva, en posibles intervenciones en crisis, en primeros auxilios psicológicos, como mínimo básico para poder acompañar esa experiencia. Digamos, yo ahorita que estamos hablando, mi compañera puso unos escenarios, yo estoy más en el escenario clínico y biomédico, allá estoy yo, porque yo soy profesor de ciencias de la salud. Estoy tratando de sensibilizar o generar se consolide y después pasamos a los otros escenarios que son un poco más de ciencias sociales y ciencias humanas, pero yo ya me centré ahí, entonces yo tengo que tener toda la información de los pros y los contras que hay investigado, que se ha dicho para que tengamos todo estructurado. Por ahora yo estoy ahí y eso es lo que yo sugiero para poder intervenir en ese escenario. Ok, mencionabas que no todos son aptos, quiero insistir en esto. ¿Quiénes no serían aptos para un proceso? Es decir, está el deseo, que es lo principal. Una persona quiere empezar un proceso con psicodélicos. ¿Eso es suficiente para decir eres apto para un proceso de eso? Porque ahorita mencionabas, no todos son aptos o no todos están pues como para este tipo de experiencia. ¿Quiénes no estarían? Bueno, pues, en el caso de la literatura, digamos que para que yo pudiese hablar de este tema tenía que ir a estudios muy rigurosos, Johns Hopkins o el Imperial College de London, y ellos en sus recomendaciones mencionaban que personas que tuvieran cuadros psicóticos tipo esquizofrenia no son aptos para el manejo con psicodélicos. Hablamos de, ahorita el anterior ponente mencionó, hay uno de trastorno afectivo bipolar en episodios maníacos, personas que tengan el diagnóstico de un trastorno afectivo bipolar en episodio maníaco o el TAP1, tampoco están indicados por el posible riesgo que tengan, personas en estado de embarazo, déjame recordar que otros, bueno, cuadros psicóticos transitorios, antecedentes de cuadros psicóticos y digamos que en el cuadro terapéutico a quienes más se recomienda o quien más está trabajando o quienes más están acudiendo con el manejo de psicodélicos casi son las depresiones refractarias por las experiencias de introspección que se está haciendo. O en escenarios traumáticos como el trastorno de estrés postraumático también hay mucha evidencia frente a eso. O sea, más allá, como estamos centrados en el manejo clínico de algunas situaciones mentales, esos son, digamos, lo que la literatura me dice. Me falta uno que ya me voy a acordar ahorita porque se me acaba de ir. Obviamente no vamos a hablar de menores de edad aún, primero vamos a ver escenarios terapéuticos con mayores de edad, pero pues obviamente ese es un criterio de exclusión y estoy tratando de recordar cuál es la otra patología que no recuerdo ahorita para decirle cuál sería no apto. Bueno, muchas gracias.
Como les mencionaba, el tema de la salud mental no se puede desligar del tema de salud cerebral, por tanto, normalmente cuando conversamos de estos asuntos nos referimos a trastornos psiquiátricos, depresión, estrés postraumático, esquizofrenia, etc. Sin embargo, el espectro de la salud mental es mucho más amplio. Y acá entramos a un tema tal vez un poco complicado, y es que también hablamos de salud mental cuando hablamos de TDAH, también hablamos de salud mental cuando hablamos de autismo, también hablamos de salud mental cuando hablamos de TOC. A propósito del tema de la neuroplasticidad, ¿qué papel jugaría los psicodélicos, no sé, en el campo, por ejemplo, del TDAH, si entendemos entonces el papel de estos como procesos neuroplastógenos? Pues la investigación biomédica en cuanto a más que patologías, condiciones como el TDAH o el autismo, es muy difícil por el hecho de que es en niños. Entonces hablamos de que cualquier sustancia o xenobiótico, o sea, cualquier sustancia que viene de afuera, es un xenobiótico, puede generar neurotoxicidad. Y en el neurodesarrollo, por ejemplo, la ketamina, que es aceptable, el tratamiento se utiliza muy bien en adultos, se ha demostrado toxicidad en el neurodesarrollo. Entonces, por ejemplo, hacer investigación con ketamina en niños probablemente no sería aprobado, como decía ahorita el doctor, en cuanto al tema de investigación, o sea, porque entonces vamos a los comités de bioética y ¿qué me van a aceptar? Entonces, ¿a quién tiene más diagnósticos de TDAH? Los niños, específicamente más los varones. Entonces, ¿quién va a prestar a sus hijos para la investigación? ¿Cierto? Se ha hecho en animales y en animales ha demostrado algunas de estas sustancias neurotoxicidad. Pero si nos vamos, como por eso lo puse en escenarios, nos vamos a los escenarios y vemos como lo que hablaba ahorita Jaiber y lo que pues yo pude ver en el Putumayo, como a los niños les dan ayahuasca, pues les dan yagé desde muy pequeños. Porque entonces el riesgo también viene percibido desde mi cosmogonía y desde donde el escenario en el que yo me pongo. Si yo me pongo en el escenario clínico, en el escenario biomédico, entonces el riesgo es más inaceptable. Pero si yo estoy por ejemplo, como el hecho de que muchas madres le dieron cannabis a sus hijos desde muy pequeños y fueron las mayores activistas del descubrimiento ahorita del cannabis medicinal en cuanto, pero si hubieran sido los médicos, si hubiera habido algún problema y estos niños se hubieran quedado raritos o maluquitos, entonces ya nadie hubiera aceptado que un médico entonces hubieran encarcelado y hubiera salido en todos los noticieros, el médico que experimentaba con niños, terror, pero como eran las propias madres las que les daban el cannabis y ellas pudieron hacer que avanzara la investigación. Entonces la restricción depende mucho del escenario en el que nos encontremos. Entonces en esos casos probablemente hay muy poquitos estudios, de hecho hace poquito estamos en un diplomado en la universidad, específicamente en la Facultad de Enfermería sobre psiquedélicos y estábamos hablando sobre qué en TDAH, qué evidencia hay, casi que nada o nula. De pronto vamos a empezar con los adultos y entonces si logramos encontrar en TDAH adulto qué hay, entonces así empieza, siempre empieza con los adultos, entre hombres principalmente, ¿cierto? Hombres, jóvenes, sin patologías, sanos, y luego vamos incluyendo en las fases de investigación, vamos metiéndole más riesgo para ir viendo si la seguridad se puede amplificar. Bueno, y además de eso, pues digamos, en el campo clínico neuropsicológico, que es donde me desenvuelvo, el concepto de neuroplasticidad es fundamental para hablar de rehabilitación, pero cuando hablamos de rehabilitación normalmente nos estamos refiriendo a asuntos de daño cerebral adquirido, ACV, ACV, TEC, y pues o por cuestiones de tumores, posquirúrgicos, etcétera, y solo podemos hablar de rehabilitación por esa propiedad del cerebro de neuroplasticidad. ¿Conoces o sabes algo con respecto a si estas sustancias permiten o propician procesos de neuroplasticidad, si se han utilizado en este campo más, que sería más médico o digamos está más entendido desde lo médico porque va directamente a intervenir asuntos del cerebro? Con nosotros desde la neuropsicología lo hacemos es con ejercicios cognitivos, digamos como con mediadores que nos permitan generar esa neuroplasticidad. ¿Qué se ha investigado con respecto al uso de estos psicodélicos en estos escenarios? Bastante, de hecho ahí es el área de mayor investigación porque es la que es más fácil, digamos que utilizamos moscas, utilizamos la drosófila para ver neuroplasticidad,
utilizamos en este caso, entonces se ha visto muchísima neuroplasticidad. El que más ha generado neuroplasticidad principalmente es el DMT, después está el LSD y hay unas moléculas sintéticas como el DOC, el DOC, que es una feniletinamina modificada, pues como parecida de la familia del peyote, pero no es específicamente mescalina, sino que se llaman DOC, DOB, DOM, que son feniletilaminas. Específicamente se ve las espinas, la aparición de espinas nuevas para nuevas conexiones, pero es exagerado, o sea, se hace investigación, le ponemos vehículos, o sea, le damos como decir, solución salina digamos, al animal de experimentación, digo le damos, pero bueno, no específicamente yo, se le da y se le dan las sustancias psiquedélicas y el cambio es absurdo, o sea, las imágenes. Y recientemente, hace menos de un mes, salió un estudio muy bonito con psilocibina, específicamente de resonancia magnética dinámica, donde mostraba lo que llamamos nosotros, es algo que me parece muy bacano, que es la red neuronal por defecto. Entonces, en la red neuronal por defecto es que nosotros es el piloto automático que todos tenemos todo el tiempo, que nosotros hay otras maneras también de llegar a cambiarlo, a modificarlo, que una de esas es el mindfulness, ¿cierto? Pero entonces en la red neuronal por defecto aquí se muestra cómo inmediatamente altera la conexión y aumenta las conexiones con psilocibina. Entonces es un estudio de resonancia de este mes que definitivamente demuestra que la psilocibina sí cambia totalmente las conexiones cerebrales y eso es demostrable. Bueno, ya yéndonos un poco más, a propósito que hablas de la red por defecto, hay una red específica que es la red frontoparietal, que se ha estudiado especialmente en el campo de la esquizofrenia. Y una pregunta para quien la quiera responder es, ahorita mencionabas especialmente el tema de las alucinaciones, sin embargo hay una distinción de alucinaciones, no es lo mismo la alucinación auditiva verbal que la alucinación visual, que la alucinación perceptual, etcétera. Y la diferencia también subyace en que pueden que sean diferentes procesos los que se ven involucrados. En la esquizofrenia, saben que la esquizofrenia es considerado o era considerado un trastorno del pensamiento, pero con digamos, las investigaciones en torno a estas redes se habla ya más como un trastorno del lenguaje y como un trastorno de la conectividad de las redes del lenguaje y que la alucinación auditiva verbal tiene que ver con una desconexión en esas redes del lenguaje. Mi pregunta entonces sería si dependiendo del componente o dependiendo la sustancia se pueden abordar tipos de alucinaciones, sean auditivas, sean perceptuales, sean visuales. Bueno, yo realmente no tengo respuesta específica para eso, pero sí quiero aprovechar el tema de la esquizofrenia, que entonces desde el escenario biomédico y clínico está contraindicado los psiquedélicos. Yo digo que no, ¿cierto? Creo que hacia allá es donde debemos ir, porque ya salió el estudio del homúnculo, el nuevo homúnculo, ¿cierto? Una nueva propuesta del nuevo homúnculo que cambia todo lo que Penfield decía en 1949, decía, bueno, es que la representación en el cerebro de la mano es gigante, ¿cierto? Pero la mano desconectada de la otra mano y la boca sin lengua o la lengua pequeñita y aparece ya en el nuevo homúnculo una lengua gigante, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que entonces, listo, nosotros no, en este momento estamos siendo psiquedélicos, no, pero antipsicóticos sí, ¿cierto? Psiquedélicos no, antipsicóticos sí. Entonces, si nosotros vemos los psiquedélicos solamente como productores de psicosis y de alucinaciones, no. Pero si nosotros vemos a los psiquedélicos y no solamente a los clásicos, sino a las nuevas moléculas como productores de como psicoplastógenos, sí. Y probablemente va a llegar ese momento en pacientes muy graves que ya están totalmente refractarios al tratamiento catatónico, si ya han empezado estudios que están apenas en fase 1, van a llegar, o sea, esos pacientes van a empezar a trabajarse porque entonces específicamente para poder saber en qué tipo de alucinaciones y perceptuales y táctiles y visuales, la única manera de saberlo es empezando primero a hacer estudios preclínicos para ver específicamente cuáles zonas del cerebro, si es la corteza cingulada, cuáles zonas específicas son las que desarrollan mayor neuroplasticidad y si se pueden ver o no beneficiados. Eso sería a nivel básico. Y también se hace algo que muchas veces no se habla, que es muy interesante, que es lo que hacen los psiquedélicos a nivel de la presentación o la aparición
genética, el cambio que se da en el factor de crecimiento del cerebral, en el BNF y en el glial. Entonces, a partir de eso, empezar primero a nivel preclínico y posteriormente a nivel clínico, pero ese momento va a llegar, porque entonces nos hemos quedado sin nada que hacer para los esquizofrénicos, ¿cierto? Entonces la corteza se les va generando cada vez más atrofia, les haces una resonancia dinámica y están desconectados y entonces están condenados, digamos, hasta cierto punto a la muerte temprana, pues por el mismo comportamiento errático, o están a estar encerrados o guardados, pues entonces no hay ninguna opción. Pienso que probablemente van a tener que empezar, puede que después digan no sirvió los psicodélicos, los empeoraron, o bueno, sí sirvió, pero solo para este específico estadio de la esquizofrenia terminal o una esquizofrenia en la mitad. Frente a lo de la esquizofrenia, por eso es que no se puede investigar en el área de salud mental, porque hay muchas barreras éticas, y cuando tú mencionas en un comité de investigación que vas a trabajar en esquizofrenia, como se sabe todo y nada, y como hay tantas posturas, los comités de bioética se echan para atrás. Si lo máximo que yo logré hacer en un trabajo de grado fue rehabilitación basada en la comunidad para personas con esquizofrenia. Cuando tú me dices como, bueno, Carlos, algún psicodélico que usted piense decir, yo le diría a ojo cerrado, para Carlos Ballesteros cualquier psicodélico no es tan agresivo como el TECAR. Para Carlos Ballesteros, o sea, para la terapia electroconvulsiva con anestesia y relajación, ¿sí? Y yo diría, hombre, eso es una polémica, ¿sí? Pero personalmente yo he visto, porque yo cuido a mis pacientes cuando llegan después de TECAR, digamos, me hago empatía y no me gustaría estar así. Si utilizamos psicodélicos, posiblemente haya un resultado diferente, pero ¿cómo saberlo ahorita? Yo no puedo pegarme el disparo en la pierna y decir, sí, hagámoslo ya, porque pues me caen acá 5 comités de bioética y me juzgan, pero lo que quiero buscar, o por qué me metí en ese escenario, porque las estrategias terapéuticas en el escenario de psiquiatría son muy reducidas, no se investiga mucho. Lo último grande, obviamente respetando proporciones, fue el Prozac, fue la fluoxetina, eso fue la última celebración más grande que hizo la psiquiatría, y yo digo, ¿por qué no ofrecer más alternativas? ¿Sí? Por eso me metí en esto de terapias complementarias, porque si yo en ese momento no tengo ningún trastorno psiquiátrico, no significa que no lo vaya a tener, uno nunca sabe, ¿sí? Yo quisiera tener un catálogo grande de escenarios terapéuticos en donde yo pudiese tomar una decisión y no llegamos hasta acá, y como llegamos hasta acá, lo siguiente es el TECAR. Yo creería que sí, pero pues necesitamos espacios como estos, necesitamos que los profesores, que los estudiantes empiecen a escribir frente al escenario de psicodélicos, que empecemos a controvertir, a que nos saquemos el mal genio y empecemos a tratar de llegar a consensos para ir avanzando un poquito en la ampliación de un catálogo terapéutico para trastornos psiquiátricos. Yo dejé de trabajar en el escenario psiquiátrico porque me frustré, porque ya había un momento en donde ya no había más, hasta acá llegaron los fármacos. No hay más antipsicóticos. En ese entonces decían que no existía el POS, pero sí existía, y decía, hasta acá le autorizan, ya no hay más para allá, y ninguna persona le va a hacer lo que entonces se conocía como no POS, ninguna persona le va a hacer no POS para seguir, allá, no se puede, ya institucionalizado. Y decía, ¿cómo es posible que para otras enfermedades investigación, dinero y demás, ahí entramos ya con la parte del capital, pero no me quiero meter por allá todavía, estoy para este lado de la clínica, quiero que las personas tengan otras estrategias, yo recomendaría que empezáramos a hacerle fuerza para que los psicodélicos se convirtieran en una estrategia puntual, no solo para la esquizofrenia, sino posiblemente para los cuadros psicóticos asociados a bipolaridad, pues porque ahí hay muy poco, y muchas veces, acá conversando entre ustedes saben que yo puedo tener 5 o 7 medicamentos orgánicos para el corazón, para la diabetes, para la tiroides, lo que sea, y la gente no se preocupa, pero a mí me dicen, Carlos, ¿se tiene que tomar este antipsicótico o este antidepresivo? La gente dice, no. Allá no. Te estás tomando 7 medicamentos diarios, no te da miedo, pero si te ofrezco uno. Entonces, los de salud mental y psiquiatría cargamos un estigma grande frente a eso lo crearon para matarte, para controlarte, para dormirte. Entonces, al menos crear un escenario de confianza, porque estamos muy desacreditados los del área de la salud mental, y ni siquiera le llamamos salud mental, psiquiatría, que somos los que estamos en clínica, estamos muy desacreditados con los medicamentos, no hay adherencia al tratamiento, no podemos hacer investigación por ahí. Entonces yo creería que es necesario crear alternativas, pero los conceptos bioéticos, si hay alguien bioeticista acá, deberíamos hacer algo en el doctorado para poder mirar cómo se están tomando las decisiones bioéticas en el escenario de psiquiatría, porque cada vez que llega el concepto de psiquiatría al comité de bioética, no, a otro,
y pues se cierra toda posibilidad de investigación. Y es muy particular porque básicamente es eso, lo que mencionábamos ahorita, de verdad que hay mucha comorbilidad de el consumo y la esquizofrenia, es decir, ¿por qué es tan difícil trabajar en un campo en donde, digamos, y si entendemos el síntoma como un intento de cura, en donde estos escenarios, en estos consumos específicos, le permiten a las personas regular ciertos asuntos? Porque uno ve, por ejemplo, en el proceso de trabajar con una persona con patología dual, esquizofrenia, no sé, consumo de marihuana, pongamos, y lo que suelen hacer muchas instituciones es quitarle inmediatamente el consumo y desregulan a esa persona, porque ¿qué papel está jugando esta sustancia para esta persona? ¿Qué papel está jugando en su intento de cura? Y si estamos hablando de que hay una gran comorbilidad de estas, digamos, patologías con el consumo, bueno, entonces ¿por qué no estudiar ese papel que está jugando ese consumo? ¿Qué le regula? ¿Qué se puede trabajar? ¿Que puede fracasar? Sí, como fracasan los medicamentos psiquiátricos también. No siempre que se le manda a una persona algún medicamento psiquiátrico, esa persona va a encontrar mejoría. Lo mismo puede suceder con los psicodélicos. Entonces me parece bastante paradójica o, digamos, sí, contradictoria esa postura de limitar el estudio con estas personas, que también considero que deberían ser aptas para, pues no deberían de excluirse de los estudios. De hecho, por allá en los 70, un gran psicólogo que tenemos en Colombia, Rubén Ardila, hacía experimentos, pues él y su grupo, con el LSD y el tema de la esquizofrenia, porque él nombraba en ese momento que lo más parecido a un brote psicótico era una experiencia con LSD. Eso tal vez se ha reevaluado, pero era un asunto que se estudiaba, pero que cada vez se le ha hecho como más resistencia. Quisiera abrir en este momento un panel de preguntas en el público, si quieren preguntarle algo a los ponentes. Ahí te lo paso. Hola. Yo quería preguntar a ti, ¿me recuerdas tu nombre? Perdón. Carlos. Yo creo que ahorita lo mencionaste, pero de pronto si pudieras profundizar un poco, ¿cuál es el perfil que consideras que debería tener alguien que decida acompañar o cuidar una experiencia psicodélica? ¿Cuál sería el perfil? El perfil, como las características, de pronto la formación, un psicólogo, un enfermero, o no necesariamente. No, lo que yo le voy a contar acá entre los dos. A mí lo que me ha funcionado para estar acá es un equipo interdisciplinario. O sea, yo no he llegado solo acá. Yo he aprendido de psiquiatras, de psicólogos, de neuropsicólogos, de trabajadores sociales, de auxiliares, de celadores, de aseadoras, de chamán. Yo he aprendido de todo lado. Cuando usted me dice, bueno, Carlos, vamos a hacer una experiencia de eso, ¿usted qué recomendaría? Equipo interdisciplinario. Cada uno con unas competencias. Yo no tengo perfil psicoterapeuta. Necesitamos un psicoterapeuta. ¿De cuál escuela? Vamos a mirar según las preferencias. Muchas veces estas experiencias, los que están trabajando en esto me corrigen si no estoy en lo real, que ahí siempre se busca un perfil psicodinámico o psicoanalítico, pues digamos porque a veces se tienen recuerdos del pasado y demás, y la escuela psicoanalítica como que va por ahí. Hay otras personas que prefieren un perfil psicoterapéutico de otro, pero yo siempre he dicho todo un equipo interdisciplinario, no una persona, jamás. Además, porque las interpretaciones, la formación de ella, acá hay un equipo interdisciplinario, médica, psicólogo, enfermero. Ya, yo creo que con nosotros tres vamos de una, ¿sí? Porque cada uno tiene una competencia y nos complementamos. ¿A qué punto no quiero que lleguen? Que sea solo un profesional quien toma las decisiones y se haga A, B, C, no hay D, no hay E, así se hace. Creo que no es el escenario fructífero, ¿sí? Entonces yo prefiero particularmente que haya un equipo si me permite la palabra transdisciplinario, podemos utilizarla. No me la permite, dejémoslo interdisciplinario. ¿Vale? Y vas a preguntar y luego tú. Gracias. La pregunta es para Linet. Evocando a Paracelso, que todo es veneno y nada es veneno, todo depende de la dosis, y que los psicodélicos son sustancias farmacológicas que interactúan pues a nivel neuronal
sea, ¿cuál es el riesgo de, aparte de tener una experiencia psicodélica, tener un daño neuronal irreversible? Ok, entonces, bueno, Paracelso decía lo de la dosis, pero posteriormente a Paracelso, al padre de la toxicología, aparece más allá de la dosis. No solamente el único problema es que todo sea la dosis. Existe todo lo que hablamos, el SED, el setting. Entonces, si el SED está mal, si es una persona que previamente no está preparada para una experiencia psicodélica, no lleva a cabo la alimentación adecuada, la hidratación adecuada, digamos, la motivación adecuada, incluso el trastorno por el que quiere acceder al psicodélico, que sí realmente tenga, ya de ahí va mal. Luego el setting, el lugar, lo que decía ahorita el doctor Carlos, aparte, hablando del setting, la parte que sea la seguridad, el lugar donde está, con las personas con las que se encuentra, digamos que así reducimos el riesgo, pero la única manera de reducir el riesgo es no consumir, ¿cierto? Nada. Entonces, para no tener riesgo y que yo diga no hay riesgo, cero riesgo es igual a cero exposición. Entonces, siempre va a haber riesgos de exposición. En cuanto al daño irreversible, no hay reportes de daño neuronal irreversible. Eso se ha reportado principalmente con una sustancia, principalmente en sobredosis, que es el litio, una enfermedad que se llama silent, que es daño irreversible neuronal o lo vemos con cianuro, lo vemos con la exposición a monóxido, que el daño es irreversible. Pero específicamente con psicodélicos no hay reportes de daño irreversible. Específicamente lo que sí se puede desencadenar y que sí podría ser irreversible es el riesgo de aparición de enfermedad mental, específicamente una psicosis persistente y luego que termine diagnosticándose una esquizofrenia. Pero justo revisé los efectos adversos y todo lo que hay pues como reciente frente a las sustancias psicodélicas y son supremamente más seguras frente al daño de neurotoxicidad que la exposición al material particulado de Medellín, por ejemplo, en este momento. Ampliando un poquito el asunto de lo irreversible, pues digamos que hay una sustancia que genera mucho daño a nivel neuronal, que es el alcohol. Hay un síndrome que se llama síndrome de Wernicke-Korsakoff, que es causado especialmente por el consumo reiterado de alcohol. Y podríamos hablar, digamos que los daños neuronales se pueden entender desde 3 puntos de vista: estructurales, funcionales y dinámico, o efectivo más que dinámico. Lo estructural es, digamos, que haya una pérdida de materia gris, es decir, que haya pues, reducción de volumen, etcétera, que es lo que genera especialmente el alcohol, pero ese no es el único daño. Hay otro daño que es otro tipo de conectividad, que es la funcional, y es a partir de conexión de materia blanca, es decir, conexión sináptica. Y otro tipo es la efectiva, y es cómo unos centros neuronales ejercen su influencia sobre otros. Lo que se ha reportado, por ejemplo, con personas que consumen alcohol pues, de manera abusiva y que tienen este problema Wernicke-Korsakoff, es que al cabo de 6 meses que dejan de consumir, su cerebro no vuelve al estado normal, pero sí recobra mucho de esa pérdida volumétrica que tuvo, es decir, no hay un daño irreversible, pese a que tiene muchos efectos, no es irreversible. Y si esto se hace con el alcohol, pues que es realmente una problemática más que cualquier otra, difícilmente, y por eso dices no se ha reportado, se va a hacer con digamos, un asunto como el psicodélico, que no se hace de manera tan reiterativa como lo es con el alcohol. Específicamente se refieren al trastorno, digamos, de perceptivo persistente, o en otros casos le dicen psicosis inducida por sustancias, que también lo da la cocaína. De hecho, los casos más comunes de psicosis los sábados en la noche en nuestras ciudades capitales son por cocaína realmente, psicosis, por perico y por consumo de estas. Entonces pueden ser persistentes, pero hay una base, también unos factores de riesgo que pueden ser genéticos, desnutrición. La desnutrición y la malnutrición es uno de los factores para el daño cerebral, incluso para la intolerancia a la mayoría de los fármacos y sustancias psicoactivas también, y el contexto social, ¿cierto? Como la pobreza, son factores de riesgo que empeoran a la hora de, digamos, exponernos a una sustancia.
Bueno, buenos días. Desde ahorita ahí tenía como varios asuntos que quería poner en conversación. La primera sería como el lugar de la academia en las investigaciones de corte prohibicionista y donde se hace énfasis en la satanización, ¿cierto? Esto hoy es todo el auge y está en todo su boom, seguirlo haciendo, aunque aquí estemos hablando de otras perspectivas, incluso muchas preguntas y mucho de lo que se orienta es de corte biologicista, localizacionista y con un discurso hegemónico. Entonces hablamos como de un todo para todos, ¿cierto? Eso como para ponerlo en conversación. De hecho, ahí cuando empezamos a ahondar en esos discursos, vamos dejando cada vez más de lado lo social, el tema económico, político, de relaciones, infraestructura de la casa, todo lo que nos imaginemos que puede pensarse alrededor de un sujeto. Y ahí incluso en esa misma línea y de los discursos hegemónicos está como lo que recomienda ese modelo médico hegemónico. Entonces lo que recomienda el modelo médico hegemónico es asuntos como el mindfulness, el coach, asuntos que van a lo individual y son discursos separacionistas donde le dicen al sujeto: usted es responsable, olvídese de la sociedad, usted todo lo puede cambiar. Imagínese un elefante rosado y él cae al frente, ¿cierto? Eso por supuesto no es cierto y obedece al discurso de la época de todo lo puedes, goza ilimitadamente. Entonces ahí en eso de gozar ilimitadamente, pienso, ahorita en la anterior ponencia hacían una cita de Huxley y pienso en el mundo feliz, ¿cierto? Una pastilla para que todo el mundo esté feliz y todo el mundo vamos al dispensario, me la tomo y el mundo es color de rosa. Y ahí también se hacía énfasis en un asunto que es la panacea, ¿cierto? Hoy estamos pensando ciertas sustancias como la panacea. Hay un dato histórico muy reciente en la medicina, alrededor de 60, 70 años, se da el premio Nobel de Medicina a quien propone la lobotomía contemporánea, o sea, estamos hablando de ayer en la historia, ¿cierto? Hoy en los hospitales psiquiátricos y en muchas instituciones se hace el TECAR y se ofrece como la panacea. Vos te metes a Google, beneficios del TECAR, y te salen cantidad de artículos, hablando de artículos científicos, hablando de los beneficios del TECAR. Y si te metes por el otro lado, qué daños sociales alrededor del TECAR, también te van a salir otros cuantos, pero por supuesto muchos más del discurso hegemónico. Entonces ahí hay un asunto, bueno, y para no extenderme mucho, como un intento que a mí me parece que habría que revisar, y es un intento de mezclar eso médico, esos discursos hegemónicos con discursos neoespirituales, ¿cierto? Entonces te ofrecen la terapia con campanas y hongos en bajas dosis, ¿cierto? Aun cuando no entendamos que son bajas dosis y aun cuando no sepamos muy bien si en ese hongo que yo recibí del mismo tamaño, del mismo gramaje, hay una concentración mayor de cierta sustancia que puede desencadenar asuntos que puedan salirse de control en ese mismo escenario para dos mismos sujetos. Entonces palabras ahí propias de discursos neoespirituales como intención, estado expandido, avanzar es la que más me hace ruido a mí, avanzar hacia dónde, ¿cierto? En este devenir cultural. Bueno, y por último, yo he acompañado personas diagnosticadas con algún cuadro psicótico donde muchas sustancias hacen una función importante en su vida, donde muchas de esas sustancias sostienen psíquicamente a ese sujeto en el mundo. Entonces ahí habría que hacernos preguntas, porque también estamos pensando desde ese discurso hegemónico médico del todo para todos y estamos dejando de lado lo social y del lado lo uno, ¿cierto? Entonces esos serían como algunos asuntos ahí para poner en discusión.
Bueno, no sé, yo creo que si alcanzaste a ver como parte de mis escenarios, lo puse ahí, hablé de la ciencia hegemónica, ¿cierto? Lo hablé. Y lo que dices es súper interesante y siquiera lo tocaste, porque justo ayer hablaba con un psicólogo social sobre el tema de devolverle al individuo y al ciudadano la culpa de todo y también la necesidad de resolver todos, el amor propio, el discurso del amor propio, el discurso del individuo descontextualizado, despolitizado, frente a lo que, digamos, el Estado o lo colectivo debe responder. Entonces, por eso yo lo puse, no es el escenario que manejo, pues yo soy toxicóloga y soy de la ciencia hegemónica, pero sí estoy en una apertura hacia el entendimiento del diálogo de saberes, ¿cierto? Frente a la polémica en general, no solamente del uso de los psicodélicos, sino de la medicalización de la vida, de la manera como nosotros, por ejemplo, nos enseñaron en las escuelas de medicina a que nuestra respuesta siempre era la respuesta. Y recientemente pues me dedico a la deconstrucción de yo misma tener la respuesta y más bien por eso les decía, yo no les traje usualmente respuestas, sino que les traje todas las preguntas que yo me he hecho frente al tema más allá de lo clínico, de lo biomédico, lo que vos decís, lo social, lo gregario como manada que somos, todo lo otro que tú dices frente a los consumos que estamos en el Congreso de Consumos Conscientes. ¿Por qué una persona debe decir que no va a tomar un antidepresivo porque todo el mundo lo mira mal, porque es un antidepresivo y resulta que esto lo hace un ser funcional que lo sostiene en la vida y que también algunos consumos de sustancias psicoactivas legales o ilegales también lo sostienen en el mundo y que probablemente lo hacen más funcional que disfuncional? Entonces, justo lo hablaba, por ejemplo, cuando usted dice es que estoy tomando un antidepresivo o tomo Ritalina porque tengo TDAH, entonces todo el mundo lo mira como, uy, ¿por qué tomas eso, cierto? Pero muchas personas requieren el café todas las mañanas para poder empezar su día y la cafeína también fue prohibida y la cafeína también es psicoactiva y la cafeína también genera un trastorno por uso también, genera abstinencia, ¿cierto? El té, que es una fuente de cafeína diferente de otras plantas. Entonces, frente a los consumos, considero muy importante como todo lo que nos planteas acá, yo desde mi conocimiento y desde mi analfabetismo político, que apenas está en construcción, y desde ese analfabetismo que hemos tenido y esa desconexión que tenemos con las otras ciencias, o sea, con la antropología, con la sociología, con el trabajo social, donde nosotros hacemos el discurso y los demás tienen que, digamos, responder a él y simplemente trabajar con nosotros desde una jerarquía. Yo sí considero que hacia el bien, digamos, y el perfil salutogénico de los sistemas de salud necesitamos de la presencia de todas estas, de que nos pensemos todo lo que vos estás diciendo. ¿Puedo hablar como yo? Es que lo que usted acaba de decir fue algo que yo alegué hace mucho tiempo. Por eso usted ve mi formación clínica, ciencias humanas y sociales. Brinqué al otro lado, porque me di cuenta que acá en la parte asistencial no hay oportunidad para innovar. Lo clínico, en ese momento quizás con lo que se viene, posiblemente lo hagamos, pero lo clínico no se acerca a lo comunitario y desconoce lo comunitario, la salud fuera del uniforme blanco y el edificio blanco. Pero vamos a ser sensatos, hay unas políticas en este país donde te miden como investigador, las publicaciones que tú haces te definen como investigador. ¿Qué es más fácil, publicar algo cuantitativo o algo cualitativo, algo con el porte positivista o constructivista? Y ahí es que nosotros empezamos como investigadores a decir, uy, huepucha, ¿sí? Y yo como me di cuenta, no es que me lo contaron, me puse a leer tesis del doctorado y vi tesis de imágenes y vi tesis. Bueno, no les voy a soplar de qué trata, pero hay una tesis que se llama Fantasmagoria, que es una de filosofía, frente a cómo algunas personas hablan con los fantasmas de sus hijos asesinados, y eso debería estar ya publicado en un artículo, no, ninguna revista lo sacaron, tuvieron que sacarlo como un libro, y un libro que no se le dio tanto bombo. Entonces, ¿cómo estamos mirando la producción de conocimiento en este país? Es la respuesta a por qué estamos haciendo eso, ¿sí? Y es algo polémico, que gracias a Dios la universidad me permite hablar de esto acá, la Universidad de Antioquia permite eso, porque eso no se puede hablar en todo lado. De que a usted como investigador lo están midiendo así. ¿Qué está produciendo? ¿Cada cuánto publica? ¿De qué categoría es su revista? ¿Sí? ¿Cada cuánto la consultaron? Déjenme ver los números. No, pero lo consultaron 5 personas. Eso no tuvo ningún impacto. Entonces, por lo general, los investigadores empezamos a mirar qué metodología, cuál es el tipo de artículo y nos dejamos guiando por eso.
porque así nos miran muchos investigadores. Y es una realidad de este país que esperemos empiece a cambiar de aquí en adelante, pues porque nosotros tenemos que tener, es que la ciencia no es solo esta, sino es el compartir de saberes. Y nos alejamos muchísimo, al menos en enfermería, nos alejamos mucho de la antropología, mucho de la sociología, mucho de la psicología. Le cuento, no todas las facultades de enfermería del país tienen salud mental dentro de su pensum. Entonces, ¿cómo están haciendo? ¿Sí? No todas la meten por allá en otra enfermería, no sé, no voy a inventar acá en adolescente. Entonces, si la meten dentro de esa enfermería, se corta muchísimo todo lo que estamos hablando, ¿sí? Por ejemplo, ahorita que el caballero preguntó lo del daño neurológico irreversible, yo recuerdo que en algún momento en un síndrome neuroléptico maligno, ¿sí? Que dado por una impregnación, por intoxicación por antipsicóticos, la persona quedó con secuelas neurológicas irreversibles, y fue por antipsicótico, ¿sí? Y eso está escrito. Síndrome serotoninérgico, ¿sí? Que genera unas temperaturas altísimas que no ser manejadas terminan en convulsiones y hay daño neurológico ahí. O sea, más que buscar el riesgo, como bien decía la colega, de esto, pues el único riesgo es que no haga nada, es la única forma. Por eso ahí, y se lo digo mirándole los ojos, por eso ahí dice gestión del riesgo, no eliminación del riesgo. Porque si usted no toma riesgos en esta vida, no asume. Si usted no se cayó de su cicla, no aprendió a montar cicla. Si usted no sintió que se ahogaba en la piscina, no aprendió a nadar, ¿sí? Y hay que aprender a que eso es un proceso colectivo, no es que solo él, Julián, que tiene esas potencias, él puede hacer eso, porque entonces ahí empezamos con los cuadros depresivos al ver, a compararme con él sí pudo, yo no, sintomatología depresiva, pensamiento rumiante que yo no puedo. Y esas discusiones no se tienen en el aula, porque a nadie le gusta hablar de su salud mental. Los que trabajamos en el área de salud mental sabemos que tenemos que hablar. Yo una vez tuve una idea, le voy a contar, y empiezo a contarle. Acá muchas veces los que tomamos el aula para coger un micrófono y compartir el conocimiento, tenemos que abrirnos para que nos crean. Pero no todos son así. Hay gente que dice lo que yo estoy diciendo es así, es blanco y ya, y es lo que le va a evaluar. Y su nota va a ver reflejado si usted entendió lo que yo le dije. Mano, es un compartir de saberes. Y eso no lo entiende todo el mundo. Sí, porque hablar de salud mental es muy complejo. Julián lo decía ahorita. La encuesta nacional de salud mental de 2015 dice salud mental, alteración mental, trastorno mental. Acá estamos solos pegados en este pedacito. Y la salud mental, hasta la OMS dice salud mental positiva. Es como decir la palma de la mano. Porque es que salud mental ya es bueno, la palabra salud mental ya es buena, según ese espectro, ¿sí? Porque pues vamos a otras posturas, no cambia. Pero salud mental ya es bueno porque no trabajamos en la promoción. En este país no nos enseñan a hacer promoción. Yo alguna vez le decía a mis estudiantes, si usted lleva más de 8 días feliz, usted está más cerca de la manía que de tener salud mental. ¿No? Los que son acá de salud mental. Lo normal es experimentar muchas emociones, experimentarlas y volver a la eutimia. No, llevo 8 días felices, uy. No paro de reírme, me levanto emocionado, la vida es bella. Uy, ¿en dónde vive? ¿En Bogotá? No, usted está mucho más cerca de una manía que definitiva de salud mental, porque es que en estos escenarios donde todo el mundo habla de salud mental, somos críticos en todo, expertos en nada, nos enseñaron que tienes que estar en busca de la felicidad y no. Definitivamente yo como profesional no estoy de acuerdo con eso. Pero esta conversación es muy difícil ponerla en un escenario de investigación. Es muy difícil. Ahí vamos. Sí, o sea, yo solo le prometo que voy a seguir camellando en esto. Por eso las 3 materias bases de la maestría, la primera es aspectos biológicos de la drogodependencia, la segunda es psicológicos y sociales, y la tercera es políticos, económicos y culturales. O sea, usted tiene que entender que la drogodependencia no es solo algo por allá en su cerebro y en su cuerpo, sino que hay diferentes escenarios. Y lo entendí porque como usted ya me ha hablado con mucha gente, que es profesional y que no es profesional, porque los que estamos acá, que estamos en la universidad, tenemos un privilegio que no todos tienen en este país. Y yo le digo a usted, lo que yo quiero generar no es para ustedes, es para la población que no tiene acceso ni a salud ni a educación. Entonces la intención es que esto se comparta de allá para acá, ¿sí? Una construcción colectiva del conocimiento. Eso va a ser una lucha muy difícil para mí, porque a mí me tienen que medir cómo produzco, ¿cierto? Porque yo soy un obrero más. Pero hay que saberse mover. Claro, yo le voy a decir a usted, yo solo hablo de psiquiatría porque mi formación clínica es en psiquiatría, pero mire lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? Empiezo a hacer la transición de a poco, de a poco. Yo trabajo con psiquiatras, hay psiquiatras que todavía me reconocen porque hay gente que trabajó conmigo y vamos fluyendo. Ya entendimos que la solución no son más camas de psiquiatría, no es más midazolam ni haloperidol, ya lo entendimos. No todo el mundo lo va a entender, ¿sí? Mi abuela aún piensa que toda persona que consume es marihuanero, ella solo piensa que hay marihuana en el mundo, porque ella es de otra generación. Tenemos el desafío de que la gente que no tiene acceso a un espacio crítico como este, vaya entendiendo que el fenómeno de las sustancias psicoactivas es mucho más grande que solo el que pues, se conoce en general. El de prohibir, el de llevar a la cárcel y demás, pero eso es un proceso, yo creo que mediano, largo plazo,
con compromiso de muchos de nosotros, no para convencer, sino que para que la gente plantee su postura crítica y podamos controvertir desde los puntos diferentes, creería yo. Bueno, no sé si habrá alguna otra pregunta, si la hay. Bueno, yo tengo dos preguntitas. Quisiera saber si de pronto hay alguna modalidad o alguna forma de conectar con entidades investigativas, por ejemplo, para hacer bioestudios, que somos muchas personas que estamos consumiendo eso y que, pues, que estamos consumiendo psicodélicos y que nos gusta, por ejemplo, escribir y ver lo que cambia, lo que sentimos, lo que logramos, y entonces como que ustedes están atados porque ustedes están en la investigación, pero yo me imagino que puede haber modalidades en las cuales simplemente un investigador va a una comunidad o a un grupo o a alguna ceremonia o simplemente como tomando datos y así. Entonces me gustaría saber cómo se podrían utilizar, digamos, estos espacios para conectar con ustedes, pues con la medicina y colaborar con la investigación, como para lograr un poco más de cosas y también que nos ayudemos entre todos. Y también, así como una pregunta personal, quisiera saber si de pronto hay información de la combinación de microdosis de psilocibina con microdosis de cannabis, si de pronto hay información al respecto, porque me interesa mucho el tema. Bueno, acá en la Universidad de Antioquia hay un grupo de investigación que es de específicamente de etnofarmacología, que podrías contactarte. También existen fundaciones, hay una fundación en Barcelona que se llama ICERS, que es una fundación, digamos, que muy seria y pues principalmente trabajan con la Rovira, que trabaja con antropología médica, principalmente es el área de la antropología médica. Hay antropólogos médicos, neurocientíficos que también trabajan todo lo de los psicodélicos. Frente a la microdosis de psilocibina y CBD hay muy poquitos estudios, solamente hay dos, uno de 2016 y uno de 2020 específicamente con CBD, es para depresión ansiosa, como una combinación que puede ser posible pero obviamente queda ahí siempre como en el aire la posibilidad de que el cannabis completo pueda disminuir algunos de los efectos de la psilocibina, pero en general sí hay estudios con CBD y psilocibina específicamente. Y yo le voy a contar, lo primero, dentro de lo que yo sé de psilocibina, yo no tengo una postura frente a las microdosis. Los resultados que he visto satisfactorios o terapéuticos están con 20-25 miligramos, matos. Entonces yo no voy a ser tan atrevido a decirle, sí, mire, vaya para allá. No, entonces no me voy a meter ahí y mucho menos en combinación, entonces no sé. Y lo segundo, claro que existen muchísimas formas. Digamos que la más básica que yo como institución puedo ofrecerles son los semilleros de investigación, en donde usted se acerca voluntariamente. ¿Cuál es el problema? Digamos que muchos de los que trabajamos en esta investigación, pocas veces encontramos personas así que les gusta esto, que les apasiona, que lo quieren hacer por aprecio al conocimiento, a las personas y demás. Pero lo más sencillo, pues, para que usted lo pueda hacer es conseguir fundaciones que tengan su visión, porque yo le puedo decir, esta fundación lo recibe y allá no. Estamos en ese momento más o menos en reducción de daño y usted no va por esa postura. Sería que usted se sentara a hablar conmigo y me dice, mire, lo que yo tengo en mi mente como investigador es esto. ¿Por qué le digo? Porque es así como yo he avanzado en la investigación, no donde me toca, sino donde me gusta. Eso ha sido una pelea y eso ha tenido días de yo, ¿por qué escogí ser esto? Si me hubiera ido por otro lado, quizá me hubiera ido por otro lado, me hubiera ido mejor, pero es porque me va bien, ¿sí? Porque he tenido la posibilidad, hoy me lo encontré a usted y esto es una ganancia gigantesca, ¿sí? Entonces, sentarme a hablar con usted y decirme, mire, Ballesteros, a mí me gusta esto, yo me reconozco como esto, yo le puedo aportar esto a la generación de conocimiento. ¿Qué? ¿Dónde me puedo ubicar? Y pues obviamente con toda la gente que no conoce puede decir, mire, tengo esta persona que tiene la decisión, la motivación para empezar a investigar en esto. Que esa es la investigación que me gusta, la investigación de la gente que quiere generar algo novedoso para la gente, no para mí, para mi publicación Q1, ¿sí? Que eso es lo que yo más me encuentro en el escenario académico, pero no es culpa de nosotros. El mismo sistema nos apunta allá. Entonces usted simplemente me cuenta cuál es el enfoque de usted y pues ya miramos. Hay muchos grupos de investigación en las universidades públicas que van por ese enfoque y tienen unos nodos, digamos, los semilleros casi que solo existen en Colombia, los semilleros de investigación, pero en Brasil hay mucho en donde usted puede llegar y participar como investigador ad honorem con su postura, cosa de que si usted le pega al perro, ¡bum!, va para arriba, ¿sí? Maestría, doctorado y va, pero pues es simplemente acercarse desde su fenómeno. Entender por dónde se puede ir su fenómeno, en qué área del conocimiento podría despegar.
Buenos días. Desde mi punto de vista, el discurso con relación a las drogas ha sido muy marcado por la hegemonía psiquiátrica y se ha tomado como muchas veces como si fuera la única verdad. También hay como una visión todavía muy desde lo general, de lo popular, así como decía el exponente de lo de la abuela, que como que el que consume es marihuanero, todo es marihuanero. Incluso a nivel profesional, yo soy psicólogo y soy especialista en drogas, uno encuentra mucho profesional que sigue pensando que el único problema es el del consumo de las sustancias ilegales y que todo el que consume ya casi que es adicto o está en un nivel pues, de un trastorno por consumo de sustancias, es un enfermo. Sin embargo, usted, la doctora, la médica toxicóloga, ahorita trató un tema que de pronto pasó como de resbale. A pesar de que el evento es de consumos conscientes de sustancias y que este espacio es especialmente de los psicodélicos, yo quisiera que ahondaran un poquito más sobre esas sustancias que ahora son legales, como la cafeína, como el cigarrillo, que estoy seguro que muchos de aquí consumen y que se consumen ese primer, para levantarse, lo primero que necesitan es el tinto, ¿cierto? Y que también por mucho tiempo se tomó como que no había problemas de trastornos por consumo de cafeína. Y el del cigarrillo, pues el tabaco no se ha hablado. Yo estoy completamente seguro pues que la sola información no sirve, no hace prevención y a veces antes puede inducir al consumo a algunas personas, sobre todo a adolescentes. Pero sí quisiera que recalcara un poquito eso de estas sustancias, incluyendo el alcohol, porque se hace mucho énfasis en las que ahora son ilegales, ahora, pero que en un tiempo fueron legales y que posiblemente van a volver a ser legales, pero ya una parte, por ejemplo, del cannabis, la marihuana, hay una parte que es legal ahorita aquí en Colombia, pues la que llaman la medicinal y la recreativa, y está en proceso pues a una sesión en el Congreso de ser aprobada la recreativa adulta. Pero entonces sí les pediría como para que también tomemos conciencia aquí lo de esas otras sustancias que ahora son legales, cafeína, tabaco, alcohol, de las que mucho se ha hablado, pero como que también no solamente se legalizaron, sino como que se normalizaron. Entonces sí quisiera como que hablaran un poquito sobre ellas también. Gracias. Frente a la legalidad y la ilegalidad, es un estatus político de las sustancias, nunca ha sido un estatus apoyado por la ciencia. De hecho, la Convención de 1961 y todo lo que se creó alrededor de unas y otras sustancias que entraron y no entraron a la Convención del 61 tenía que ver mucho con la guerra en Vietnam, con las tropas en Vietnam, con la lucha en contra de… Entonces, en ese momento, digamos que Richard Nixon tenía 3 enemigos públicos en ese momento, que eran los afros, los estudiantes, también tenía las comunidades indígenas pues, o aborígenes de su territorio, que necesitaban esas tierras para construir sus megafábricas y todo eso. Entonces pues la manera de luchar contra ellos era ir en contra de las sustancias que ellos consumían, principalmente psiquedélicos, y pues todos los demás, sus senadores y las otras personas digamos del gobierno consumían alcohol, consumían cigarrillo. Entonces digamos que los estatus de legalidad y ilegalidad de las sustancias han sido más caprichos de los políticos que estén, digamos, en el momento de turno, de los gobernantes que estén en el momento, han sido más caprichos, incluso mucho más allá de la psiquiatría, porque realmente nosotros las lecturas, incluso las investigaciones, la financiación de las investigaciones de las que nosotros colgamos nuestros discursos, dependen mucho de la financiación política y de las ideas del gobierno de turno, que fueron capaces de hacer campañas de desprestigio frente a muchísimas sustancias. Entre esos, a Estados Unidos ahorita se le devolvió todo lo que hizo en contra de los psiquedélicos y del cannabis, porque ahora tiene la epidemia opioide como parte del haber dejado, digamos, algunas drogas que son conocidas como blandas y dejar a su población que manda la guerra, que se devuelva y que quede enfrentada a la vida solamente con opioides por montones en todas las farmacias y mandándolos todos los médicos y odontólogos del país, y ahora pues tienen este problema de salud pública gravísimo.
Frente al consumo de las sustancias, ese es el reto de la regulación y de la legalización, es el consumo y la relación que establecemos con las sustancias. Definitivamente, y en todas las estadísticas de los Global Burden siempre aparece smoking, aparece de primera como el gasto más grande en salud pública por los daños que produce el cigarrillo. Y adicionalmente aparece el alcohol porque no solamente produce autodaño, sino el heterodaño, el daño por violencia, el daño por accidentes, y nosotros lo que hacemos los humanos, empezamos a inventarnos justificaciones para beber, ¿cierto? Entonces inventamos la enología, los maestros cerveceros, bueno, todas estas cosas que justifican el consumo de una sustancia que es legal y que definitivamente produce daño, ¿cierto? El alcohol es neurotóxico, ya que nosotros lo hayamos metido en nuestro imaginario social como lo veamos bien, y entonces el que toma whisky se ve mejor que el que tiene un bareto sentado en la esquina, ¿cierto? Es una cosa que tiene que ver con el imaginario y con el estatus de legalidad y de legalidad, pero definitivamente las sustancias legales tienen todos los riesgos a los que asumimos, pero también hay unas sustancias que son ilegales y que generan muchos riesgos también por la clandestinidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué mejoramos cuando legalizamos? Mejoramos el riesgo de la clandestinidad, ¿cierto? El riesgo de la contaminación de las sustancias, el riesgo de que te vendan lo que no es. Entonces, en ese sentido, pero también aumentamos, como tú dices, eso no hay que desconocerlo, la información en sí, per se, no disminuye el consumo. Y eso, hay una tesis muy bonita de una comunicadora chilena donde analizaba todas las campañas y el impacto de las campañas contra las drogas alrededor del mundo. La información per se no ha demostrado que también disminuya los riesgos, pero definitivamente la no información, o sea, la enclosetación del consumo de drogas, la ilegalidad tampoco. Entonces hay que buscar un equilibrio entre ambos. Y precisamente lo que usted acaba de mencionar del alcohol, esa fue la primera base para la creación de esa maestría. Mi clase, promoción de la salud y estilos de vida saludable, viernes de 4 a 6 de la tarde, un auditorio de 50 personas, la mayoría estudiantes de medicina, en donde yo empecé a hablar de promoción de vida y promoción de la salud y estilos de vida saludable. Y un día me llegó un combo de estudiantes, pero borrachos, no prendidos, borrachos. Y ese día empezamos a hablar de sustancias psicoactivas. Se quedaron, hablaron conmigo, yo les dije, pero es que esto no tiene presentación. O sea, aparte que es una falta de respeto conmigo, ¿ustedes por qué hacen eso? O sea, espérense que sean las 6 de la tarde, hagan otra cosa y no sé qué. Continuando con esa clase, fueron los primeros que criticaron el cigarrillo, ese grupo de jóvenes, y criticaron el café. Tenían todos los argumentos académicos para criticar el café y para criticar el cigarrillo, pero eran consumidores muy fuertes de alcohol y consumidores muy fuertes del vape, ¿sí? Del vapeador. Todos tenían eso, ya tenían el olor marcado en ellos como con los consumidores de tabaco. Y me puse a hablar con ellos, y les dije, ¿no les parece ilógico que ustedes no tienen justicia moral para juzgar a las personas que toman café, pero ustedes pueden utilizar el alcohol como, o sea, empezamos a discutir, y me di cuenta que va más allá de la sustancia, va mucho más allá. En ese grupo habían varios menores de edad. Primer argumento de por qué yo no centré este discurso en, hay que generar más normativa, hay que generar más política, ya la hay. El consumo de alcohol, la venta de alcohol es prohibida para menores de edad. ¿Cómo hacen estos berracos entonces para poder hacer eso? ¿Sí? No pueden consumir al lado de las universidades, y al lado de las universidades están consumiendo, entonces ya la normativa no es. ¿Sí? Ya que yo ponga carteles, propagandas y demás, ya ese no es el camino. Toca sentarnos a hablar con la gente que está expuesta a esto, con los consumidores de café, quienes más consumen café en los estudios que estamos revisando. Muchos son los estudiantes universitarios, los profesores universitarios y los trabajadores de ciencias de la salud. Digo, pues ellos no tienen la formación precisamente para entender que es un riesgo, sí, pero va para adelante. Y alguna vez en un auditorio así, una persona, bueno, yo coordino 3 sedes, Bogotá, Neiva y Popayán, yo fui a dar un discurso, eso es en Neiva, y esa zona es cafetera. Usted viera cómo no me cogieron en público, me cogieron en privado y me dijeron, ¿usted por qué está hablando mal del café? Si es que eso es lo que mantiene este territorio. Yo no, yo no hablé mal del café, porque yo tomo café, ¿sí? Yo hablé mal de las personas que están consumiendo problemáticamente café, ¿sí? Ya, punto, no más. Pero estas discusiones, esa lucha de generaciones, este discurso que se toma solo como médico, que solo social, solo económico, hay que conversar todos. Y ir encontrando los puntos de acuerdo para poder hablar del escenario, ¿sí? Café, cigarrillo y alcohol, que son las legales que por lo general conocemos,
generan muchos daños, ¿sí? Muchísimos daños, y en tiempos de pandemia los mayores casos de violencia fue por consumo de alcohol en viviendas, ¿sí? ¿Cambió? ¿Se generó una polémica tan grande? No, no, porque la población está muy pegada culturalmente al café y al alcohol, ya no tanto al cigarrillo, pero sí al alcohol y al café está muy pegado, y entonces hay que empezar a hablar de que muchos de los daños que se generan estas sustancias también los tienen estas otras. Vuelvo y lo digo, también hay gente que se ha muerto por consumo de acetaminofén, que es uno de los medicamentos más seguros que existen. Hay gente que es alérgica, ¿sí? Entonces no solo por eso tenemos que satanizar todo, sino que empezar a discutir y manejar los riesgos. Insisto en la palabra gestión del riesgo. ¿Sí? Si usted le ponen mucho oxígeno a un nivel muy alto de concentración, va a quedar ciego, porque el oxígeno también es tóxico, ¿sí? Entonces hay que empezar a hablar, a fundamentar cuáles son los niveles tóxicos, cómo hacemos que sea un producto de calidad, cómo hacemos para que las personas en menor desarrollo físico y emocional no se expongan a este riesgo, o si lo van a exponer, que entonces los papás lo asuman, pero si no van a ser los papás porque es una situación de familia, entonces ¿cómo los protegemos? Más allá de omitir las conversaciones incómodas frente a todo lo malo que puede generar una mala toma de decisiones, entre esas, consumir problemáticamente una sustancia. Bueno, creo que hay espacio para otra pregunta y finalizamos. Hola, buenas. Bueno, yo sí, pues, no te escuchamos estudiante bien. de psicología, y bueno, hace como 1 año o 2 años vi una conferencia grabada de un psicólogo mexicano llamado David Pavón Cuellar, y la conferencia se llama Hacia una indigenización de la psicología latinoamericana. Y era muy interesante la conversación, pues de la conferencia que hizo el man, porque él habla de cómo estamos replicando toda una psicoterapia basada en datos occidentales y norteamericanos. Y con este tema que hablaban ahorita de los psicodélicos, me surgía la pregunta, y pues se la quería hacer a ustedes, de cómo evitar esta occidentalización, porque ahora que Estados Unidos dice que los psicodélicos tienen un uso clínico, estamos dejando de lado todo lo que culturalmente se sabe sobre estos psicodélicos, porque ahora tenemos protocolos extranjeros que nos dicen cómo hacerlo, cuándo hacerlo, incluso hablamos de set y setting, que son unas palabras en inglés incluso. O sea, ni siquiera hablamos en español sobre una temática que aquí se ha hecho milenariamente en un contexto curativo. Y bueno, la pregunta es cómo evitar esta occidentalización, porque por ejemplo en los protocolos aparece este tema de la música. Entonces en los protocolos la música que se usa es música clásica, pues eso es muy calmante y todo, pero por ejemplo aquí los andinos utilizamos ícaros. Entonces o sea, tenemos que poner esa música clásica y seguir colonizando nuestro contexto andino, o podemos, como en un acto de revolución, hacer protocolos que sean andinos, no traer protocolos extranjeros. Esa es como mi pregunta. Ese tema de la descolonización me encanta, porque justo esta gente en Estados Unidos piensa patentar, incluso cómo van a patentar, cómo poner las sillas para tomar la ayahuasca, cuáles son los colores. Van a patentar obviamente la música y lo que tú dices. Bueno, no solamente la música que utiliza, por ejemplo, el Joe Hopkins es música occidental, también hay algunos incluso músicos mexicanos dentro de esa lista de reproducción que se utiliza, pero totalmente. De hecho, eso es un camino a recorrer, como nosotros descolonizamos la idea y retornamos a nuestras propias creencias, a la propia construcción de seguridad frente al riesgo, por ejemplo, el uso del yagé en la Amazonía, que es muy seguro, probablemente más seguro que en cualquier otro entorno, frente a la experiencia que tiene la Asociación, por ejemplo, de Médicos Aguayasqueros.
Entonces, ayahuasqueros, perdón. Entonces sí, estoy de acuerdo, ese es un camino de descolonización de la terapia psiquedélica. Lo que pasa es que hay que reconocer que el término psicodélico y psiquedelia como tal, y específicamente LSD, es de Estados Unidos. Ya frente a las otras sustancias, como la mescalina, con la que no hay tanta investigación, la cultura principalmente son los aborígenes americanos y los mexicanos los que tienen más experiencia, ese sería un camino de experticia y tratar de adaptar, digamos, el contexto a nuestro real contexto, y totalmente yo estoy de acuerdo en descolonizar todo el pensamiento, el discurso, todo. Y yo le digo, de lo que yo he trabajado con esto, nunca he visto que pongan música clásica. Por lo general la nueva generación odia la música clásica, les aburre, igual que el ruido blanco tampoco se utiliza. Lo que hacemos con el equipo interdisciplinario es conversar con la persona, Ballesteros, vamos a tener esta sesión, empecemos a conocer a usted qué le gusta. Se puede hacer en el consultorio, se hace acá, se hace allá, se empieza a manejar las necesidades porque es algo psicoterapéutico. Entonces, digamos que lo que le digo, es bastante maluco esos anglicismos, ¿sí? Porque en salud utilizamos muchísimos, igual que las metáforas bélicas. Yo no compraría tanto la idea de hacer la oposición, sino hacer la transición inteligente, coger lo que ellos nos pueden aportar para pasar acá, porque ellos, digamos que la concentración, hay un defecto, digamos, en el manejo de la psilocibina, y es que aún no tenemos formalizado quién no la produce de forma estandarizada en esa concentración, en esa cápsula. Yo puedo conseguir psilocibina, el hongo seco lo puedo conseguir muy fácil. ¿Cuánta concentración tiene y cómo me la garantiza? Digamos que la parte estadounidense, con la FDA, que es como quien le da las directrices en VIMA, nos ayuda a protocolizar algo así, que lo podemos usar a nuestro favor, pero no copiarlo idéntico, porque no somos ni siquiera parecidos. Y bajo el escenario de que todo lo copiamos igual de allá, no. Al menos hay una gente que, como yo, que coge eso y lo manipula para que usted pueda mantener su esencia y pueda poder continuar con la investigación y generación de espacios. Siento, al menos en enfermería estamos haciendo la transición de no utilizar anglicismos, porque sí nos friga totalmente la cabeza. Terminamos utilizando ese Spanglish, bombardeado de que vamos 2 palabras en español, 1 en inglés. Eso sí se lo prometo que podríamos tratar de hacerlo, porque pues nos quita idiosincrasia, nos quita lo precolombinos que somos y demás. Y el concepto que usted maneja de construcción de los saberes desde el origen, lo estoy manejando yo desde una asignatura que se llama Salud Mental Colectiva, que hace parte de una maestría, que es la maestría en Salud Colectiva de la UAN, ¿sí? Pero como todas las selectivas, si la gente no la escribe, no la puede dictar. Y este mensaje de construcción de saberes desde el origen es muy difícil implantarlo por nuestro sistema educativo, que nos muestra ciertas particularidades. Por eso cuando usted pregunta cosas de su país, el himno nacional, algunas figuras de la revolución, no lo van a conocer, porque nuestro sistema educativo no nos ayuda. Empezar a hacerlo desde la parte universitaria es bastante complejo, pero ahí se está tratando de hacer, con 1, 2 o 3 personas que tengan ese sentimiento de poder hacerlo realidad. Bueno, damos por finalizado el panel. Muchas gracias a los ponentes y al público.